Josh. Play. Play something. Play. Shabbat Shalom. Qué bueno que podemos estar aquí hoy día una vez más, reunidos, levantando el nombre de nuestro Señor en alto, en el día que Él ha separado y ha santificado para que vengamos a adorarle. Así que les voy a invitar, por favor, que incline su rostro y que demos gracias al Eterno por la posibilidad que hemos tenido de llegar hasta este día aquí. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Bendito es tu nombre y bendito es tu reino. Te exaltamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, porque tú eres el Dios que vive. Te damos gracias, Señor, por tu Mesías Yeshua. Gracias porque por medio de Él tenemos un pacto, tenemos una promesa y tenemos vida eterna. Te damos gracias, Eterno, porque tú eres un Dios bueno, porque nos permitiste llegar hasta aquí, Señor, y te pedimos, Eterno, que en este día sea levantado tu nombre, magnificado, exaltado, Señor, y que esta alabanza, Señor, que sale del corazón de este pueblo que te clama y te confiesa como Dios y como Señor y como Salvador, Señor, te pido que tú la recibas como un olor grato delante de ti, Señor, y que así, Señor, sea tu rúa, tu espíritu, Señor, en medio nuestro, Señor, guiándonos, Señor, a todo
lo que es verdad y justicia, Señor, que traigas claridad de pensamiento, Señor. Y te pedimos, Eterno, que podamos tener un lindo tiempo, Señor, exaltando y levantando tu nombre, Padre. También te pido, Señor, que si hay alguien que está de camino, abre el camino para que llegue, Señor. Y a ellos que nos están mirando, Señor, por internet también, Señor, tócales con tu ruba, ministrales, Señor, que sean levantados, Señor, que sean fortalecidos, Señor, que sean sanados, porque todas esas promesas tenemos en tu palabra, Señor, y en el pacto, Señor, que hemos hecho contigo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de nuestro Mesías, el Dios de Yeshua, ese Dios al que venimos a traer toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos que seas exaltado en este lugar, Señor, que tus ángeles, Señor, bajen con vasijas, Señor, y ministren a este pueblo que está ansioso, Señor, por recibir de ti y por darte, Señor, toda nuestra adoración. Te exaltamos, te bendecimos y honramos tu nombre en los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a Casa de Israel Yará. Gracias por estar en esta tarde junto con nosotros y venir a adorar a nuestro Padre Celestial. Le voy a invitar, si son tan amables, de que nos tornemos hacia el este. El este queda hacia allá, hacia el lugar donde Elohim puso su nombre. Nos tornamos y hacemos nuestra profesión de fe. Shema Israel. Yeshua HaMashiach Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor de tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y de escuchar la voz de Adonai tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres Elohim, a quien venimos a honrar en este día, en tu Shabbat santo, el día que tú escogiste para llamarnos y convocarnos a asamblea. Aquí estamos, Señor, honrándote, Señor, y haciendo lo mejor posible con la fe y las fuerzas que tenemos, Padre. Por favor, visítanos en este día. Oramos a ti por Jerusalén, por sus habitantes, por sus puertas, sus murallas, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua, guardan tus mandamientos. No te pido que no queremos cambiar tus planes, solo te pedimos que tengas misericordia sobre ellos, Padre. Asimismo, sobre todo aquellos creyentes, aquellos que te han conocido, Padre, que hoy están encerrados en Afganistán y que están siendo oprimidos, Señor, por fuerzas malignas, injustas, Padre. Mi Rey, quizá en nuestras manos no está la fuerza de llegar hasta allí, pero sí, Padre Santo, podemos interceder y pedirte por misericordia y una intercesión especial, Padre. Llega hasta el lugar, Señor, donde nosotros no podemos llegar. Padre, que ellos sepan que son mensajeros que vienen de parte tuya, y libéralos, Señor, de las cadenas, de los injustos, de los que oprimen. Libéralos, Padre, te pido, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bienvenidos a Casa de Israel. Nuevamente le pido que salude a la persona que está cerca de usted. Dile: hola, ¿qué tal? Qué bueno que llegaste. No el que vino con usted, el que está cerca de usted, Eva. Eva, por favor. Algo
Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está aquí está la presencia del Eterno. Amén. Es tan fuerte sobre mí. Fuerte, 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 fuerte. Mis manos levantaré. Él merece mi alabanza, mi adoración. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria
gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo en este lugar. Su gloria sobre mí está su honor, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su presencia, su espíritu, su palabra está aquí. Está aquí. Vamos una vez más, está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Su gloria está en este lugar. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está aquí, Señor. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Si viniste con heridas, con dolor, si viniste con amargura, el honor del Eterno está aquí, su palabra está aquí, su espíritu está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Este es el lugar correcto, en el momento correcto, porque aquí cayendo. Gloria sobre mí. Si viniste con dolor, llegaste al lugar sanando correcto. Heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y Él está dispuesto a sanarte y a levantarte. Está cayendo. Sanidad de corazón, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sí, está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
Oh, dale gracias al Eterno que te dio la oportunidad de llegar hasta este lugar. Bendícelo. Es el momento de nosotros entregarles a Él nuestra mejor adoración, con música, con cánticos, con nuestras manos. Bendice al Eterno, quien vive. Él es el grande, el poderoso, el soberano. Él es el Rey del universo. Amén. Es nuestro Rey. ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey? Amén. ¿Están seguros? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Tu nombre es grande y digno de alabar. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. A Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Tu nombre es grande y digno de alabar. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. A Dios. Vamos a esa palmita, vamos. Venga tu reino, sea tu voluntad. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Venga tu reino, sea tu voluntad. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Venga tu reino, sea tu voluntad. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Lo que respira, alaba a Dios. Lo que respira, alaba a Dios. Vamos, que se oiga la Lo que voz. respira, alaba a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, alaba a Dios. Lo que respira, alaba a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, alaba a Dios. Lo que respira, alaba a Dios. Lo que respira, alaba a Dios. Alabe
Vamos, vamos, ayúdennos juntos. Vamos a adorar al Eterno. Nos faltan las voces fuertes, pero vamos. Ahí nos vamos quedando. Esperamos no nos quedemos sin voz, ¿vale? En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Bendito eres. Aleluya. Él es el Rey. Por sobre la creación, por sobre el universo. Él es el Rey.
Les voy a pedir que le den un fuerte aplauso a ese Dios que vive para siempre. Aleluya. Ven a tu lugar de reposo con fortaleza y poder. Los que somos justificados hemos de cantar con gozo. Tú has escogido a Sión para tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hiciste un pacto con Abraham, tu convenio cumplirás, y en tu trono en Jerusalén nos diste el Cordero Pascual. Tú has escogido a Sión para tu exaltación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria de Dios. Tu lado Naikito, Tu amor es para siempre, Naikito, tu amor es para siempre, Naikito, tu amor es para siempre. Naikito, oh tu lado Naikito, Tu amor es para siempre, Naikito, tu amor es para siempre, Naikito, tu amor es para siempre. Naikito. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, pues en la humanidad llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria de Dios. Yo creo en completa fe que mi Mesías viene. Yo creo que mi Mesías viene. Aleluya. ¿Cuánto lo creen conmigo? Mami, animami, benemuna shelema, beria hamashiach, animami, 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 benemuna shelema, beria hamashiach, animami. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá, volverá, volverá.
Shelema, Beria, Hamashiach, Ani Mami, Benemuna Shelema, Beria, Hamashiach, Ani Mami, Mashiach, ay, 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 ay. 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 Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardare sé que volverá. Mashiach. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Bendito eres. Pronto en nuestros días. Aleluya. Ay, 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 después de darle tanta gloria y tanta honra y de celebrar a nuestro Mesías, ahora le vamos a dar toda la creación junta. Todos ustedes conmigo vamos a levantar una voz al Rey. A una voz vamos a exaltarle, vamos a darle gloria y honra. Todos juntos. Que sea tan fuerte lo que vamos a cantar hoy, que provoque que el Eterno mire para este lugar y que suba como un olor grato, como ese sacrificio de alabanza delante del Rey. Aleluya. Él es el único digno de exaltación y la creación te canta una voz, mi Rey. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habitas en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya.
cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti, a ti, a ti, a ti. Con una voz los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos aleluya a una voz. Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos aleluya. Cántalo una vez más. A una voz. Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos aleluya. Permítenos ser, Aleluya. Esos reyes y esos sacerdotes que ministran adoración, Señor. Aleluya. permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. ¿Quieres decirlo conmigo? Permítenos ser, Señor. Oh, aleluya. Puedes sentir el Espíritu del Señor moviendo en medio nuestro. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Levanta agradecimiento, levanta alabanza, levántala, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y su Espíritu, su Rúa, está en medio nuestro.
Él nos levanta, Él levanta al caído, sana los corazones, trae el shalom que tanto anhelamos. No importa lo que el mundo esté pasando, en ti tenemos puesta nuestra confianza. Tú prometiste y tú harás, tú dijiste y se cumplirá. Y nosotros te creemos, Rey. Recibe esta adoración de nuestro corazón. El cielo y la tierra se unió para levantar gloria y honra a Yahweh, al Dios que vive para siempre, al Rey del universo. Y tú eres bueno y poderoso y te exaltamos. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y el pueblo dice amén. Wow. Estaba para seguir, ¿verdad? Hubiésemos seguido. Ahora es el momento, después de tanto, se nos cuesta volver así como que a la normalidad, ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo me fui allá arriba a cantarle. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad. En unidad. La 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 la. Unidad. En unidad. La 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 la. La 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Bueno, ya nos saludamos antes, nos dijimos Shabbat Shalom. Qué linda que está la casa. Tenemos un tiempito que no habíamos venido porque mi hija tuvo bebé y estamos haciendo muchos roles y también mi salud estaba media. Y entonces en prevención de todas las cosas que están pasando no vinimos, pero hoy volvimos y estamos felices y contentos de estar de nuevo en nuestra casa. En la casa que el Señor nos ha bendecido, con que estemos, con que crezcamos y con que nos conozcamos y sabemos que el Eterno es bueno y nos ayuda en todo momento. Les voy a pedir por favor una vez más que se pongan de pie. Vamos a orar por estos diezmos y estas ofrendas y por todos aquellos que han dado de su tiempo y de su dinero. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú has suplido cada necesidad de tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano, Señor, alrededor nuestro, Señor, y tú nos has dado vida, nos has dado techo, nos has dado abrigo, Señor, nos has dado comida. Y podemos estar aquí, Señor, un día más. Te agradecemos, Eterno, por tu inmensa misericordia. Y presento delante de ti a todos estos dadores alegres, Señor, a todos aquellos que trajeron parte de su vida para poder esparcir la buena nueva de tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Te pido que le multipliques, que los bendigas, Señor, que le des para que puedan dar, Señor. Que guardes sus corazones, Señor, y que les des inteligencia y sabiduría para administrar lo que tú pones en la mano. Y si hay alguno pasando necesidad, Señor, guíanos, Padre, para poder ser de bendición. Señor, y ayúdanos, Padre, a nunca descuidar a la viuda, al huérfano y al necesitado, porque eso es tu reino, Señor, justicia y rectitud, y nosotros queremos vivir de esa manera. Te damos gloria y honra y exaltamos tu nombre una vez más, en los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Vamos a llamar a todos los niños para que pasen al frente, para orar por ellos.
Adelante, niños, chicos. Los chicos y los no tan chicos. ¿Dónde están los hermanos juntos? Amén. Luisín, Me acompañan a bendecir a estos niños. Vamos a decir el Shema, Luisín. chicos. Tengo que presentar a la niña. ¿Okay? ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Tendemos nuestras manos para bendecir. Padre y bueno, Padre Santo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Creador de todas las cosas, Señor. Tú que moras en las alturas, Padre Santo, clamamos a ti en esta hora por estos niños, Padre Celestial, esta generación nueva, Señor, que tú nos has entregado a cada uno de nosotros, Señor, a cada una de nuestras familias, Padre Santo. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que es tenerlos con nosotros, Señor. Te pedimos por ellos en esta hora, que seas tú bendiciéndolos, Señor, que en esta hora tú seas aclarando su mente, Señor, y preparando su corazón para recibir la enseñanza, Señor, que los maestros tienen para ellos, Señor, que esa palabra sea viva y eficaz, Señor, que penetre, Señor, hasta dividir el alma y el cuerpo, Padre Santo, que sea grabada en sus mentes y en sus corazones, Señor, y que ellos puedan caminar, Señor, guiados por esa palabra y por el poder de tu Ruach, de tu Espíritu Santo todos los días de su vida, Señor. Bendice a los maestros, dale sabiduría, Señor, y bendícelos, Señor, que han invertido tiempo, Señor, para preparar estas clases para nuestros niños, Señor. Cuídalos, Señor, y protégelos, Padre Santo, hoy, mañana y siempre, por los méritos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Antes que se vayan los niños, gracias Luis, hay que presentar una personita especial que es parte de nuestra familia. ¿Dónde está Gianelis? Hoy es el día en que oficialmente vamos a presentar mi sobrina. Esta es mi sobrina postiza. Mira, te voy a decir una cosa. Tú quieres ir tú vas a brincar para allá, eso es lo que tú quieres. Eso no es para brincar, pero eso es para ti. Miren quién está aquí. Esta es la hija de mi cuñado y de mi hermana Janina, que está aquí con nosotros desde hace un tiempo bastante, 2 años ya, 2 años con nosotros. Y ellos se casaron y mira qué bendición. Amén. Mi cuñado se quedó en casa un tiempito y rápido le conseguimos esposa, mira. Así que si está soltero, usted quiere quedarse en casa un ratito, bienvenido sea. En 2 semanas le encontramos rápido y lo casamos y mire, ya están pariendo, qué bueno, ¿eh? Y entonces, esta niñita linda que está aquí, ¿usted cree que la podemos recibir en esta congregación? Se puede ser miembro, mire ese corito, mire. Amén. Pero sobre todas las cosas anhelamos que sea conocida delante del Eterno. Por eso desde ahora, desde chiquitos, sus padres deciden presentarla aquí en la casa, presentarla al Eterno, el lugar que hemos separado como la casa del Eterno en este lugar. ¿Usted cree que podemos bendecir a esta niña y presentarla delante del Eterno y decirle, por favor, Padre, recíbela? Amén. Si la recibe a ella, tiene que ser como ella para que te reciba a ti. Amén. Mira, con confianza, ella siempre tiene razón. Usted la oye gritando, tiene razón, es verdad. Tiene hambre o algo. Pues siempre tiene razón. ¿Verdad que sí, mi amor? Ok. Oramos. Amén. Bendito Eterno, Todopoderoso, el dador de la vida. Tú eres Elohim. Elohim Hayai, el dador de la vida. El que nos dio luz. Y hoy, Padre Santo, Nelson y Janina decidieron presentar a esta niña a Yanelis delante de ti, Padre. Mi Rey, te pedimos que la recibas, Padre. Que le ayudes a sus padres a desarrollarla y a crecer en el temor de tu Torah, el temor tuyo, para que pueda guardar tus mandamientos y escuchar tu voz. Que todos sus caminos sean prosperados. Te pedimos, Señor, que así como ella va creciendo poco a poco y se va desarrollando su cuerpecito, también su espíritu y su alma, Señor, se vayan apegando hacia ti y se vayan elevando para que sea, Señor, una mujer llena de tu espíritu,
una niña llena de tu espíritu, Padre. Guárdala y cuídala, Señor. Nosotros no sabemos qué depara el futuro, pero nosotros venimos delante de ti porque toda nuestra vida está en tus manos. Y así ponemos a Yanelis en tus manos, Padre. Te damos gracias por ella y gracias a sus padres por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Aquí está. Aquí está. Gracias a ustedes. Vaya, muchachos. ¿Se fue el que estaba aquí? Gracias, papi. Bueno, mientras nos vamos alistando, ya los niños van camino a su clase. Todavía estamos en el servicio, así que por favor mantengamos el orden. Le damos la bienvenida a Glenda Morales. ¿Quién es Glenda Morales? Por aquí, por aquí, aquí. Oh, Glenda, bienvenida. Permiso. Bienvenida. Nos visita hoy día con algunas... Julián, ¿ya no están? ¿Sí? ¿Está ahí? Ok. ¿Y los demás están todos en la clase? Ok, bueno, bienvenida. Bueno, vieron que nos falta algo, nos falta la pastora que, ay, que tanto amamos. Es como que no hay forma de llenar su lugar, ¿verdad? Bueno, ella, si me permite, el pastor, Benji no se sentía muy bien y entonces por forma de precaución no vino. Como siempre les decimos, si usted no se siente bien, si tiene alguna molestia ante la situación que estamos viviendo, usted mejor se queda en su casa, nos ve por internet y entonces todos nos mantenemos saludables y felices y contentos y nadie se enoja, ¿verdad? Así que por eso la pastora no está aquí, en precaución de que Benji no se sentía bien esta mañana y bueno, aquí estamos. También tengo varios anuncios que darle. Uno de los anuncios, el primero, es que recuerdan que para la fiesta de tabernáculo nosotros usamos los elementos del LULAB. ¿Se recuerdan el año pasado los que estuvieron? Eso es solo para los miembros de Casa de Israel Yará, ¿ok? No podemos enviarles a nadie fuera de la congregación porque no tenemos esa posibilidad. Pero si usted gusta, por $36 podemos conseguirle su LULAB. Lo ordenamos y lo tengo que ordenar antes del 30 de agosto. Ya mismo, si usted quiere hoy, me deja saber, me envía un texto o me deja saber a mí en el transcurso del servicio, porque vamos a estar ordenando los LULABs para el que lo quiera. ¿Ok? Sí. Yo te explico en un minutito. ¿Okay? Son los 4 elementos de la fiesta de Sukkot. ¿Okay? En la Biblia habla de 4 árboles diferentes y un fruto, y entonces nosotros los mandamos a pedir de Israel. Y cada uno tiene esos elementos y entonces ya te explico un ratito. La otra cosa que quería dejarles saber es que las inscripciones para Sukkot, saben, solamente no podemos abrirlo afuera, lamentablemente no tenemos acceso a este momento para que la gente de afuera venga. Si cambiara algo yo les voy a estar informando, pero por el momento solamente para Casa de Israel Yará. Tenemos algunos RV que ya me confirmaron, no tengo espacio para RVs o pop-ups ya más. Pero sí tenemos para casetas. Si usted quiere venir en caseta y hacer Sukkot como se debe, entonces podemos utilizar las casetas y le cuesta $75 por caseta. Y bueno, ya los RVs, lamentablemente este año ya no podemos recibir más. No tenemos la electricidad que necesita el RV o el pop-up para funcionar, entonces no podemos hacerlo. Tenemos eso. Otra cosa muy importante, el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar aquí en día de beautification. El día de poner linda la casa, ¿ok? Mañana, es mañana, ¿ok? El que pueda venir, sea poquito, mucho, siempre se hace y nos ayudan, así que están bienvenidos todos los que puedan llegar mañana desde las 9. ¿Hasta qué hora, pastor? De las 9 a las 2. Así que en ese tiempo, si usted puede venir y ayudarnos con alguna cosa,
le vamos a agradecer porque vamos a estar limpiando y vamos a estar haciendo algunos arreglitos y necesita nombres ahí atrás del pastor para trabajar en el campo, para dejarlo listo para las fiestas. ¿Ok? Otra cosa que tengo que decirles es que pronto viene, como sabemos, la fiesta de trompetas. ¿Ok? Entonces, en la fiesta de trompetas lo que hacemos es que después del servicio hacemos un big oneg, un oneg grande aquí atrás. ¿Ok? Usted tiene que compartir, traer algo para compartir como hacemos en algunas de las fiestas. Hay algunas otras que la iglesia lo cubre, pero esta, todos traemos algo, los presentamos delante del Eterno y comemos juntos y nos gozamos aquí. Recuerden de venir para la fiesta de trompetas y es un martes, creo, ¿verdad? Trompeta es un martes. Ese día es Shabbat, así que si usted gusta y quiere venir, encantados, y sabe que tiene que traer algo para compartir. Creo que hasta ahí es lo que me acuerdo de los anuncios. La pastora siempre sabe más. Yo no me recuerdo alguna otra cosita, pero si tiene alguna pregunta, con gusto estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten, ¿ok? Sin más, le presento al amado de la pastora, que venga y que... Gracias, pastora, nuestro pastor. Nosotros también te amamos, pastor. Shalom. No, gracias. Bueno, no hay besos, me lo dan allá. Un beso para mi amada que nos está mirando. ¡Mua! Mi amada preciosa. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Qué bueno que vinieron y escogieron estar en casa de Israel. Me alegro verlos nuevamente a todos ustedes. Espero que se estén gozando. ¿Cuántos se están gozando? De verdad que es una bendición el poder juntarnos como familia y hacerlo en el orden que el Eterno nos envía a hacerlo. Y por eso estamos aquí, como dice la Escritura. Y como dice la Escritura, cada Shabbat santificamos. Y no solamente santificamos el día, sino nos santificamos nosotros y nos separamos de todo lo común, de todo lo que hacemos diariamente, lo que hacemos durante la semana. Imagínense, el Señor nos pide un solo día, un día nada más. Tenemos 7 y Él pide uno solo. Eso es una bendición poder estar aquí y espero que sí, que de verdad que se goce con nosotros. Yo quiero que vayamos rápido a la palabra y vamos a ir al Salmo 48. Vamos a leer ahora el Salmo 48. ¿Lo tengo ahí? Ok, muy bien. Salmo 48. Dice de la siguiente manera. ¿Estamos listos? Dice, grande es. ¿Quién es grande? Yahweh, Jehová, digno de suprema alabanza, en la ciudad de nuestro Elohim, en el monte de su santuario. Qué hermosa altura, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, por el lado norte, la ciudad del gran rey. Elohim es conocido por refugio en sus palacios. ¿Escuchó bien? Si hay alguna razón por la cual conocemos a Elohim, es porque Él es nuestro refugio. Él es refugio. Porque he aquí, los reyes se han aliado, han avanzado juntos. Pero viéndolo así, se quedaron atónitos y se turbaron cuando vieron a qué, la gran ciudad del gran rey. Y se dieron prisa a qué, mire, los reyes se unen, la gente, los mandatarios, los gobiernos, los líderes se unen en contra de la gran Jerusalén, de la ciudad y de su pueblo santo. Y cuando se juntan y vienen, como el pueblo está unido y el pueblo está en amor y como la ciudad está fortificada por la presencia de Elohim, cuando vienen dice, pues esa gente no te meta. ¿Me escuchó bien? Ahora falta ¿qué? Que nos unamos y que seamos como esa ciudad arriba en un monte brillante, espectacular, que hagamos todo bien, que hagamos lo correcto. Cuando nosotros, escúcheme bien, amado, nosotros no tenemos la ciudad santa, está Jerusalén allí, pero en realidad es como si no estuviera, porque ¿qué es lo que hay en el monte de la ciudad arriba? Una mezquita musulmana. Y que hay a un lado de la ciudad el barrio musulmán.
y en otro lado está el barrio cristiano, y en otro lado está el barrio judío. Y están todos ahí, no se pelean, se tratan bien unos a otros, pero no se pelean porque está el ejército israelí ahí por todos lados. Están los guardias ahí, si se va el ejército de Israel, ay papá, no queda un judío, no queda un cristiano. No quedan porque los musulmanes vienen y arrasan con todo. ¿No ves que el otro día trataron? ¿Se acuerda cuando empezó la guerra hace unos meses atrás? Que empezó la guerra, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se metieron y se colaron entre los guardias israelíes y empezaron a tirar piedras y a formar un revolú ahí. ¿Qué hicieron los soldados? Los apagaron, les callaron la boca. Entonces allá vinieron los de Gaza y empezaron a hacer una guerra y con Israel no se meta. Él dijo, es el segundo ejército más poderoso del mundo, es Israel. Mira, una tierrita así chiquita. Pero si los israelitas ceden y dejan, ay, vamos a sacar los guardias del monte del templo, mire, no queda un judío y no queda un cristiano. En serio. Pero aquí en Davenport, Florida, hay una ciudad, hay un pueblo, hay una gente que se está levantando y está brillando como una ciudad. Y cuando ellos se levanten en contra de nosotros, nosotros vamos a estar unidos, tomados de la mano, haciendo lo mismo, haciendo lo correcto. Como una ciudad ordenada. Ese es el sueño de todos nosotros. Dice, allí se apoderó de ellos el estremecimiento. Tuvieron dolor como la mujer que da a luz. Con el viento del oriente rompe las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Adonai de los ejércitos, la ciudad de nuestro Elohim. Elohim la afirmará para siempre. Selah. Bendito sea Yahweh, bendito sea su reino por siempre, jamás. Oh Elohim, hemos pensado en tu misericordia en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Elohim, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de ¿qué? Justicia. ¿Conforme a qué? Dice aquí, mira, dice, conforme a tu nombre, oh Elohim. Pero mira lo que dice, así es tu alabanza. O sea que según conocemos el nombre, el carácter y la reputación de nuestro Elohim, así es la alabanza. De eso trata esta porción. Esta mañana estuvimos hablando del nombre y lo desglosamos y lo pusimos aquí, allá y cuando vinimos a ver nos dimos cuenta de lo mucho que nos falta a nosotros aprender. Que un nombre, unas letras, un papel no dice nada si no lleva el carácter, si no llevan las acciones. ¿De qué sirve cargar una Biblia si no la ponemos? ¿De qué sirve que sepamos y conozcamos y tengamos todo eso aquí grabado? No, yo me sé, olvídate, mis acciones no acompañan lo que sé. Mis acciones llevan el nombre de Elohim. Lo que usted y yo hacemos cargan el honor de Elohim. Y cuando la gente nos ve, debería decir, eso es, lo voy a decir así porque es la verdad, es un testigo de Jehová. Pero el de verdad, ¿no? Tú sabes, ¿no? Un verdadero creyente que camina mostrando las obras de un Dios justo, un Elohim justo, que camina haciendo justicia, misericordia y bondad. Eso es lo que representa el nombre. Ah, pastor, pero entonces el nombre no importa. No, el nombre importa mucho. Porque no es Buda, ni Mahoma, ni las cuatro potencias. No es ninguno de esos. Se llama Yod-Hei Vav-Hei, el que hace justicia y misericordia. Y cuando hacemos justicia y misericordia, debemos decir esto es a nombre del único Elohim justo. ¿Y cuál es su nombre? Quiero conocerle. Lo importante, el nombre es importante. Porque la reputación carga el nombre. Dice, se alegrará el monte Sión, las hijas de Judá se regocijarán a causa de tus juicios. Id alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, observar detenidamente su muro exterior, examinad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque Elohim, nuestro Elohim, eternamente y para siempre, por siempre nos guiará. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano.
Tenemos que aprender a representar bien el nombre de nuestro Elohim. Representarlo bien. Amén. Muy bien. Hoy la porción se llama Kitabó. Se llama Kitabó. Está en el capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Si yo no quiero enfocarme en todo lo que dice la porción porque hay mucho, pero hay tres cositas que vamos a ver. Una de las cosas importantes de esta porción es el hecho de que nosotros cargamos el nombre de Elohim. ¿Ok? Y no solamente cargamos el nombre de Elohim. Escuche bien, escuche bien. La Torá dice que nosotros somos llamados por el nombre de Elohim. Eso no es tan sencillito así como que. ¿Tú sabes lo que es que tú leas en la Biblia y que Elohim diga, las naciones te van a llamar por mi nombre? O sea que Mauricio es Jehová. Yod-Heh-Vav-Heh. Herejía. ¿Cómo va a ser? Miren cómo eso va a ser. Eso no puede ser. Usted no lo está viendo. Bueno, si le pregunta a Marta, lo ve bellísimo. ¿Verdad, Marta? Sí, sí. Así es. Él no es Elohim, pero él es llamado por el nombre de Elohim. No por el nombre, porque ¿de qué vale que me diga, oh, tú eres, en México todos los hombres nacen, se llaman, ¿cómo se llaman? Todos los varones se llaman Jesús o José. ¿Verdad? Tú eres de México. Híjole, José Jesús, todos son José Jesús. No, tú no eres María. Iba a decir eso. Y todas las muchachas son María. Lupita, Guadalupe, ¿verdad? Por la guadalupeña, sí. ¿Y en Puerto Rico? No, en Puerto Rico hay tanta mezcla. ¿Ah? Todos los nombres de Puerto Rico son inventados, porque eso es, sí. Sí, son todos los nombres. Mira, Yamili, eso no es inventado, sí. Alba, tu nombre Alba. Árabe. Ok, ¿de qué vale cargar un nombre si no cargamos la reputación del nombre? Aleluya. Ay, Padre. Vamos a orar. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de vida con la cual nos guías. Bendito eres tú, Elohim, que nos has escogido de entre todos los pueblos, naciones, para enseñarnos el camino de la salvación por medio de Yeshua y por medio de tu Torá. Gracias, Padre, porque también nos llenas de tu espíritu y con tu espíritu nos guías hacia toda la verdad y la justicia. Permite que hoy, Padre, tu Torá se abra delante de nosotros, de manera que cuando la escuchemos, no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que también seamos hacedores de tu Torá, Padre. Bendito eres tú, Elohim, el dador de la Torá, el dador del Espíritu y el dador de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Muy bien. Kitabó, la semana pasada yo les enseñé, Kitetse, ¿verdad? Ki, lo que significa, ¿se acuerdan lo que yo les enseñé la semana? Que significa la palabra ki, que está traducido como cuando, pero la verdad, la raíz etimológica de la palabra ki en hebreo es por cuanto. Es seguro que esto es lo que va a pasar. Eso es lo que significa esa palabra. Esto nadie lo va a quitar. Yo te voy a sacar, vas a encontrar ejércitos en el camino y yo te voy a hacer entrar a la tierra. That's it. Eso es una promesa que le hizo Elohim a nuestros padres, al padre Abraham, Isaac y Jacob, y se lo hizo al pueblo de Israel y ellos entraron a la tierra, ¿cierto? Pues Kitabó dice cuando entrares, que quiere decir por cuanto vas a entrar. ¿Ok? Es como cuando a usted se gana un tiquecito para un parque, ¿verdad?
Le dan un tiquecito. Mira, te ganaste este premio. Ok, tienes una taquilla para el parque Animal Kingdom, por decir algo, ¿verdad? Entonces, el que te da la taquilla te dice, cuando entres al parque, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, cuando entres va a suceder que vas a ir a disfrutar de las bendiciones del parque. En el caso de Elohim, él te da el ticket y te dice, vas a entrar a la tierra. Y él dice, ¿por cuánto vas a entrar a la tierra? Cuando estés adentro, la cosecha te vas a traer las primicias. Bien, vamos a leerlo ahí, mire. Cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad y hayas tomado posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias, ¿verdad? De todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Elohim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Elohim haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Él está diciendo, escúchame bien, la tierra está bendita, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa tierra fue la que escogió Elohim, ahí estuvo el jardín del Edén, ahí fue donde Adán y Eva vivieron, ahí fue donde cayeron y de ahí fueron echados fuera. ¿Ok? Ese lugar está bendito, es santificado por Elohim. Fue el primer lugar donde Elohim puso su dedo, que hizo crecer las plantas, la naturaleza. Fue el lugar de donde Él juntó el barro y creó el hombre. Ese es el lugar es el lugar santo de toda la tierra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a través de los años los hombres lo han destruido, profanado, lo han pervertido, pero esa es la tierra de Elohim. Entonces, todo hombre, toda mujer que conociendo a Elohim y sabiendo el valor que tiene ese lugar, está deseoso de ir a ese sitio. Tiene el anhelo de volver al estado original en que estábamos, pero mucho mejor, claro está. Porque Adán y Eva tenían un estado original precioso, excelente. Yo creo que ellos eran altísimos, yo creo que eran hermosos, unos seres espectaculares. Yo creo que Adán y Eva no eran como yo. He visto a alguna gente. Como yo tampoco. Yo no creo que ellos fueran seres humanos comunes y corrientes. Fueron creados a la imagen y formados con el mismo dedo de Elohim. No eran cavernícolas, pelujas, así con los dientes dañados. Eran perfectos. No comían carne, comían grano, comían del fruto de la tierra. Andaban con luz propia. Era hermoso caminar ahí. Yeshua andaba con ellos. La palabra del Eterno, lo que le llaman el Memra, ¿verdad? Andaba con ellos, la palabra viva. Y el significado de que el Memra andaba con ellos era que todo lo que ellos hacían no lo hacían por su cuenta, sino lo que oían, hacían. Lo que Elohim decía, ellos hacían. Y todo el camino que Elohim les dejó, ellos lo seguían. Hasta un día que Adán y Eva decidieron no hacerlo. Entonces el Memra ya estaba determinado. Hoy vamos a caminar por este camino. Así que te espero mañana, cuando salga el sol, te veo allí. Porque vamos a andar por esta ruta. Y de repente el Memra crea la ruta y empieza a caminar y se da cuenta que Adán no está allí. Y entonces lo empieza a buscar. ¿Por qué no estás en el lugar donde tú y yo estuvimos de acuerdo de que íbamos a caminar? ¿Me está viendo? ¿Por qué no caminaste junto conmigo de la manera en que decidimos que íbamos a caminar? Yo te di libertad, te di toda esta bendición para que caminaras conmigo. ¿Por qué no estás caminando conmigo? Ay, es que vi el camino, oí tu voz, ¿se acuerdan? Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Y él le dice, ¿y quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te dijo que tú no estabas cubierto? ¿Sabe? Uno dice que se dio cuenta que estaba desnudo, ¿verdad? Y físicamente uno dice que la desnudez, hasta cierto punto, ¿verdad? Moralmente, ahora en nuestro estado, la desnudez es inmoral, hasta cierto punto, excepto en España. ¿Hay alguien de aquí de España? Sí, yo una vez trabajaba en la Corte Federal allá y había una secretaria que trabajaba en inmigración y era española. Y él sabía que yo era evangélico. Y me decía, ustedes, yo no entiendo lo que les pasa. Nosotros desde niños andamos en pelotas. Y yo le dije, ¿por qué tú me dices eso a mí?
Y yo sé que tú eres evangélico, yo sé que usted la desnudez es inmoral, pero para nosotros es algo normal. Todo el mundo tiene lo mismo, decía. Entonces para ellos es normal. Pero ahora nosotros entendemos que la desnudez es inmoral porque el Padre nos dio dirección. Ahora digamos que Adán y Eva, entre comillas, andaban en pelota allá. Bueno, andaban en pelota y no se avergonzaban. En realidad andaban cubiertos y no estaban avergonzados de la cobertura que tenían. No es cubiertos de la ropa, porque independientemente de la ropa, la inmoralidad con ropa o sin ropa funciona, ¿cierto? O la moralidad. La cobertura era que tenían a una autoridad sobre ellos. ¿Cuál era la autoridad? En la tierra, Yeshua es el rey de la tierra. La autoridad era el Memra, la palabra del Eterno. Y esa era su cobertura. Pero en el momento en que ellos dejaron la palabra, no obedecieron la palabra, se salieron de la cobertura. Ahora están viendo lo que era la cobertura. No necesariamente era ropa, ¿ok? Era tener una autoridad sobre ellos. Era tener una autoridad. Eso es una mujer en el Medio Oriente que se descubre la cabeza. ¿Sabe lo que pasa? Dicen que está desnuda porque anda sin autoridad. No sé si ahora me explico. Las otras cosas también aplican, que si está ropa, que si se cubre o no se cubre, también aplican. Pero hay una profundidad más allá de simplemente ponerte ropa. Porque hay quien está cubierto y es un inmoral. ¿Cierto? Y hay quienes pretenden cubrirse. Se ponen ropa que se le marca todo, ¿no? Y no, eso no es una cobertura. Aunque tiene que ver en el sentido moral, mi relación con mi prójimo tiene que ver, es más mi relación con el Eterno. La cobertura, la autoridad que yo tengo sobre mí, esa es mi cobertura. Lo que hoy en día le llaman en las iglesias, el que es padre o el escudero, el que es sobre, ¿cuál es tu cobertura? La paternidad, eso. Siempre, a mí a veces me preguntan algunos pastores, ¿y bajo qué cobertura tú eres pastor? Y yo, la Biblia, esa es mi cobertura. Sí. Pero o sea que tú no tienes un líder. No, yo tengo muchos líderes a los que me reporto. Y somos un conglomerado de líderes y no somos accountable unos con el otro. Pero nosotros no llamamos a nadie padre porque padre es uno solo. ¿Me expliqué bien? Ok. Ahora, Adán rompió con esa cobertura y Adán rompió con ese convenio de que esa tierra especial y bella se preparó para nosotros los hombres y el trabajo de Adán era expandirla, que creciera y que cubriera toda la tierra. Ahora nosotros nos hemos dado cuenta de que no lo hicieron y mira dónde estamos. Ahora no somos grandes y bellos como en ese tiempo. Somos... Sí, ¿de dónde usted cree que salieron los gigantes? ¿Usted cree que fueron hombres con ángeles, con personas que se juntaron? No, la gente era grande. Los hijos de Amón eran grandes. Adán y Eva eran grandes. Los hijos de Israel eran gente fuerte, era gente grande. Era un gran ejército que le tenía miedo a Egipto. Eran 600,000 nada más y el Egipto le tenía miedo. Eso era gente grande, no eran gente tonteja. No. Tú sabes, esas los que ponen con chancletas y batolas ahí todo. No, era gente grande. Era gente poderosa. ¿Qué pasa? Nuestro anhelo ahora es volver a esa tierra y entrar a esa tierra y restaurar lo que éramos antes. Ser como éramos antes. Volver al estado original del hombre, pero esta vez vamos a entrar mejor. ¿Por qué? Cuando vayamos a esa tierra, que venga el Mesías a reinar y todos los que esperamos en él seamos transformados. ¿Usted ha oído eso en la Biblia? ¿Verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en el Mesías van a resucitar primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en cuerpos. ¿Qué clase de transformación es esa? Eso no es para todo el mundo, quiero decirle. Eso no es para todo el mundo. Pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles.
mejor que Adán y Eva. Porque el problema de Adán y Eva era que tenían un cuerpo corruptible. Y ahora nos vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que esta carne no va a tener la tendencia a hacer el mal. No vamos a estar, la tentación no nos va a hacer efecto. Usted y yo tenemos que trabajar para llegar a un punto espiritual de que la tentación no sea un problema. Ay, pastor, pero usted no sabe que la carne es débil. No, el que es débil eres tú. La carne es un estuche. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Pastor, pero compréndame. No, si yo te comprendo. Si yo salí de ahí, yo sé de dónde yo vengo. Si les contara. Pero no les voy a contar, no sean chismosos. A veces lo cuento, de vez en cuando cuento mi sinvergüenzura, pero yo no fui tan malo. El tan es lo que lo daña. Entonces, nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a ser diferentes. Vamos a ser mejor. De hecho, la Biblia dice que a Satán y los enemigos, la tentación, ¿verdad? No la prueba, la tentación va a ser encadenada por 1000 años. ¿Y qué nosotros hacemos durante esos 1000 años? Perdóneme. ¿Ah? Vamos a llevar las nuevas a los lugares donde no se conoció el honor. Diga conmigo, el honor de Elohim. No los milagros y prodigios y señales. El honor. ¿Quiere verlo en la Biblia? ¿Le gustaría que se lo enseñara? Primero, vaya a Isaías capítulo 66. Sí. Isaías 66. Vaya aquí abajo. Verso 18. ¿Lo tiene? Dice de esta manera: pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Ya llegará el tiempo para reunir a todas las naciones y lenguas, y ellas vendrán y verán mi honor. ¿Verdad? Verán mi honor. Pondré en ellos una señal, y mira lo que dice: y enviaré a algunos de los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, Lidia, donde disparan con arco, Tubal, a Grecia y a las costas más distantes, que no han oído de mi fama ni han visto mi honor. ¿Lo están viendo ahí? Pues entonces, si eso dice allí, quiere decir que durante ese tiempo, esto estamos hablando del tiempo del milenio, nosotros, de los que hayamos sobrevivido, que andamos con cuerpos incorruptibles y que no hay quien nos mueva a un piso, porque estamos, ¿sabe?, firmes. ¿Hay alguno aquí así? Pastor, no me comprometa. Verdad, yo tampoco. El que esté firme, vele que nos caiga, vela. Pero el asunto es ese, velar, porque yo creo que estoy firme, pero eso no significa que me descuide. Tú sabes, si mi debilidad era el alcoholismo, ¿verdad? Si yo era un alcohólico empedernido, entonces ahora viene el Señor y Él me transformó, me cambió, me enseñó. Y entonces, ¡ay, qué bueno! Soy libre. ¡Ay, ya estoy firme! Dame un palito. No. Peligro. Se tiene que andar con las antenitas paradas. ¡Ay, pastor, pero es Shabbat! No te conviene. Bueno, quédese conmigo y usted me ayuda, pastor. Pues yo te ayudo, ok. ¿Para dónde va? Ay, pastor, pero usted estaba muy agitado conmigo. Pues tú me dijiste que me quedara contigo, que te ayudara, ¿no? Si el problema era el alcohol, cuando estemos firmes, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos del alcohol o no tomar menos, o tú sabes, estar con alguien que nos ayude a controlarnos. ¿Ok? Si el problema era la pornografía, ¿sabes qué? No te quedes solo. Comienza a valorar a tu esposa. A tu mujer, valórala por lo que es ella. Y eso es lo que el Señor te dio. Dice la Biblia, dice que te regocije, que disfrutes la mujer de tu juventud, no que vayas a la pornografía. La pornografía es egoísmo. ¿Ok? No voy a hablar de eso, pero es egoísmo. ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos firmes, velar que no caigamos. ¿Ok? En ese tiempo van a haber personas
que van a ser transformadas y van a tener la firmeza y no van a ser tentadas, sino hasta el final. Cuando termine el milenio, aunque ese no es el tema que quiero hablar hoy, pero cuando termine el milenio, entonces es que se van a levantar de estas naciones que nosotros fuimos y le enseñamos y se van a empezar a decir, mira, ¿y qué pasa? Todo el tiempo en Jerusalén, tú no sabes todo lo que me cuesta ir hasta allá. Te cuesta más si no vas porque no tienes lluvia, no tienes cosecha. Sí, pero ¿sabes? Estoy cansado, yo no quiero estar yendo a Jerusalén todo el tiempo ahí con esas leyes, esas cosas. Yo no quiero ir para allá, no me gusta. Además, yo ya no estoy bajo la ley. ¿En serio? Entonces van a empezar a engatusar a algunos, hasta los escogidos los van a empezar a engatusar. Mira, pero es que cuando tú viniste, tú me enseñaste bien y tú tuviste paciencia conmigo, pero ahora tengo que ir a Jerusalén. Están ahí todos los levitas y si me ven que tengo un zapato mal amarrado, no me dejan entrar. No puede ser. Bueno, amárrate bien el zapato, pero que no sean exagerados. Tú vas a cuestionar las normas del rey. Delante de un rey se va como en orden, limpio, derechito. Oh, eso es muy difícil. Yo creo que, tú sabes, Alberto, tú me enseñaste amor y paz. Y sí, yo te enseñé amor y paz y también te enseñé orden. Sí, pero tú sabes, a mí me gusta cuando tú enseñas, ¿por qué tú no me sigues enseñando? Yo, bueno, porque yo no soy el maestro. El maestro está ahí, él es el rey, ese es el que nos está enseñando. Sí, chicos, entonces te engatusan. Mira, yo te voy a dar una ofrenda. Tengo una buena ofrenda para que... Y te vienes a predicar aquí, a la Patagonia. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Ya yo lo moví. Léelo. 23 dice, sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Y en el 24 dice, entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Ajá. Nunca morirán y su fuego se apagará. Ajá. Un horror para todo mortal. Entonces, tenemos que no podemos dejarnos sobornar. Quiere decir, no podemos dejarnos sobornar. Aunque te paguen lo que te paguen, aunque te prometan la seguridad que tú crees que te van a dar. Ningún hombre puede garantizar la seguridad de otro. Ninguno. Siempre hay un grupito. Mire, le voy a hacer un paréntesis aquí. Hay un sistema que se está levantando en nuestro país y en todos los países se está levantando este sistema. Esto no empezó ahora con la pandemia esta. Este sistema empezó aquí en Estados Unidos en 1930, cuando la Bielorrusia cayó y cuando se levantó la Unión Soviética, basado en un pensamiento que se llama marxismo. Y ese pensamiento lo que hace es decir lo siguiente, escúcheme bien porque usted tiene que aprender esto no lo enseñan en ninguna parte. El sistema marxista lo que enseña es que los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Y los pobres están siendo oprimidos por los ricos porque los ricos tienen la riqueza y los pobres son los que producen la riqueza. ¿Ok? Se oye bien hasta ahí, ¿verdad? No, es verdad, porque hay gente rica que son opresores. Los grandes multibillonarios que existen hoy en día no ganan 15 pesos la hora. Pero sus empleados están ganando 15, 20 pesos la hora y tú sabes, no salen del hoyo. ¿Verdad que sí? Se oye opresivo, ¿verdad? El sistema marxista lo que quiere es cambiar el orden. Entonces, los ricos, que déjeme decirles, son los que producen. Porque los ricos son los que invierten, los que arriesgan, los que tienen las ideas, los que administran. Los pobres son los que trabajan para los ricos por un sueldo, dándole a la máquina. King, mueve el otro. King, mueve el otro. Y eso es todo lo que tú haces. Sí, mira, lo único que yo hago aquí es 8 horas. Me pagan 15 pesos la hora haciendo esto. O poniendo sellos en las cajas o cosas así. Eso es lo que tú haces, sí. Ah, pues muy bien. Ese es tu trabajo. Qué bueno que tienes un trabajo. No, pero yo quiero ser como el rico de allá arriba. Ah, pues tienes que tener el capital para invertir. Tienes que arriesgar todo lo que tienes
montar un negocio, poner tu nombre, levantar una empresa, encontrar otros empleados que corran también lo mismo. ¿Estás dispuesto a hacer ese riesgo? ¿Tienes la inteligencia, tienes la capacidad para administrar algo así de grande? Dame la cajita, yo le pongo el sello, mejor me dé mis 15 pesos, me voy para casa. ¿Verdad? ¿Ah? En el marxismo, ellos quieren agarrar todos estos pobres y ponerlos acá arriba y agarrar todos estos ricos que son los que están dispuestos a invertir y hacer todo esto y ponerlos acá abajo. Entonces, ¿qué hace el rico? Ah, ¿tú quieres hacer eso conmigo? Pues mira, cierro la empresa, vendo todo, salgo de esto, me llevo mi dinero y me retiro y me voy para una isla por allá. Entonces, ¿cuántos empleos se perdieron? La línea entera que había ahí se perdió. ¿Okay? Entonces, pero eso no es todo. ¿Quiere decir un poquito más? Estos niños tienen que aprender eso. Los pobres que fueron influenciados por un par de malas mañas, muy bien, puppet masters. Los que fueron influenciados le dicen, ustedes verán que yo los voy a ayudar y yo les voy a hacer justicia. Y cuando los pobres lo suben y suben los pobres un poquito, estos dos puppet masters hacen así. La purruchá. Y ahora viven en casa de 3, 4 millones de dólares porque yo le estoy haciendo justicia al pobre, pero vivo en una casa de 3 millones de dólares. Y tengo 2 o 3 casas de 3 millones de dólares. Y, ¿me estoy explicando bien? Eso es marxismo. El marxismo no es a favor de ningún pobre ni nada. El marxismo destruye la capacidad productiva del hombre bajo la premisa de que todos somos iguales. Y la verdad es que no todos somos iguales, ¿cierto o no? Todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos tenemos la capacidad de invertir, de sacrificar, de arriesgar, de dormir, de trabajar 16 horas por el mismo sueldo que te ganas tú, por lo menos por 5 o 6 años, y de repente tu empresa fluye y ahora ya no trabajas 16, ahora trabajas 8, y tu empresa sigue fluyendo y tienes más empleados, y ahora llega un momento en que ya tú no trabajas. ¿Por qué? Porque pagaste un precio. El marxismo no quiere que pagues un precio. En Rusia, en la Siberia, en Rusia, ellos agarraron a los ricos y los mandaron para el campo y que a sembrar. Entonces, allá en el campo los ricos sembraban y se hacían ricos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Stalin? ¿Sabes lo que hizo? Le puso un impuesto tan alto a los ricos, que eran los que producían ahora en la finca. Y entonces, ¿qué hacían ellos allá? Sembraban. Y el gobierno le decía, yo voy a ir tal día a buscar la cosecha y es mejor que tú no hayas tocado nada de ahí. Pues ellos cosechaban todo, lo ponían en una esquina, el gobierno venía y se lo llevaba todo y se quedaban ellos con hambre. Entonces, ¿qué quieres que tú produzca? Si todo te lo lleva. Y no solamente eso. Si se quedaba algo en el campo y tú con hambre ibas y lo recogías, venía el ejército y te mataba. ¿Escuchó bien? No son cuentos de bruja. Te venían a buscar y te mataban. Mire, esta semana yo estuve trabajando con un muchacho cubano que salió de Cuba, sus familiares, me dijo lo siguiente: nosotros compramos campo allá, porque tienen unas iglesias allá que se congregan los sábados. Compramos campo y estamos sembrando y tenemos animales, borregos y estamos cavando un pozo porque no tenemos agua y se nos han muerto algunos borregos porque no hay agua. Y yo le digo, pero ¿el gobierno te permite hacer eso, tener siembra y todo eso? Bueno, sí, lo que pasa es que ellos te piden una porción y ellos les dicen, cuando yo venga tiene que estar mi porción ahí. Pues tú vienes a hacer la cosecha y sacas la porción y la pones ahí y no la puedes tocar. Y él me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se pudre ahí y no la puedes tocar. Se daña, se pudre la cosecha y no la puedes tocar. Y no vienen a buscarla, pero tienes que estar ahí. Eso es el marxismo, ese es el sistema que está viniendo. Así que tenemos que prepararnos, ¿ok? Les digo esto porque tenemos que prepararnos. Tenemos que saber cómo estratégicamente hacer negocio para... Ok, cierro el paréntesis. Ok. Mientras esto está ocurriendo, mientras esto se está preparando, aquí dice
lo siguiente. Escúcheme bien, ustedes tienen una gran responsabilidad. Quiero decirle que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros ahora sabemos cuál es la promesa, nosotros sabemos lo que es la bendición, cómo alcanzar la bendición. ¿Usted sabe cómo alcanzar la bendición? ¿Alguien sabe aquí? Obedeciendo, ¿verdad? Ya lo sabe, ¿ok? Entonces, la bendición es una promesa. ¿Me escuchó? Diga conmigo, la bendición es una promesa. Dígalo como que lo cree. La bendición es una promesa. Siendo la bendición una promesa, Él dice, por cuanto vas a ser bendecido, por cuanto vas a entrar a la tierra. ¿Lo está viendo ahora? ¿Ve lo que le estoy diciendo? Ahora todo el mundo quiere regresar a la tierra. Todo el mundo quiere llegar a ese lugar espacioso donde la tierra produce. La tierra que fluye. Ok, todo el mundo quiere entrar ahí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Ok, tienes una promesa. ¿La tienes? ¿Cuál es la promesa? Que voy a entrar a la tierra, ¿cierto? Ok, entonces Elohim te dice, como yo te prometí que vas a entrar a la tierra, cuando entres a la tierra, ahora Él te dice, las primicias son para mí. Pero nosotros hemos tenido el problema que nos hemos enfocado en que tenemos que darle la primicia a Elohim y eso hace la carga pesada. Y le voy a decir por qué. Detrás de tu mente, acá, cuando ustedes sacan sus ofrendas y sacan sus diezmos y detrás allá de tu mente hay una cosa que te dice, ya Sebano, vas a dar todo eso. Alberto, ¿sí o no? A mí me pasa. Créame que a mí me pasa cuando yo veo que te voy a dar el diezmo, yo, Pero acá, ¿sabes? No es aquí. Porque acá todo es como, ay, gracias, Señor. Aquí están los diezmos. Te los traigo con mucho cariño. Sí, Señor. Pero acá atrás hay como que... Y entonces si ganas mucho dinero, ¿verdad? Como nosotros aquí que ganamos mucho dinero, ¿verdad? A ver. Y ese cheque crece. Y ese cheque crece un poquito más. De repente tú dices... Y en el back of the mind hay una vocecita que te dice, estás dando mucho. Y te lo dice así sarcásticamente, oye, estás dando mucho. ¿Ah? Digamos que, y le voy a dar ser libre, ¿ok? Yo le voy a hacer libre ahora. Digamos que usted no tiene suficiente para poder dar lo que representa el diezmo de su dinero. No tiene lo suficiente. Porque resulta que su trabajo es limitado, sus pagos son altos, etcétera, etcétera. Hay dos cosas que usted puede hacer. Primero, pedir misericordia al Eterno y dar lo que pueda. ¿Ok? Porque nosotros no estamos en ese lugar hermoso y precioso. No estamos allá. Y como no estamos allí, ¿verdad? No podemos cumplir a cabalidad el mandamiento. El mandamiento, si fuéramos a cumplir el mandamiento, por ejemplo, de esta parte, o el diezmo, tendría que ser de grano, de vino, de oveja, porque seríamos una sociedad agricultural, donde sembramos, y entonces ese es el diezmo. Pero, ¿cuántos de ustedes aquí crían vaca? Déjame ver. Tú te las comes. ¿Cuántos de ustedes siembran para vivir? ¿Cuántos de ustedes dependen del grano para vivir? Noemí, para vivir quiere decir que ese es tu sustento. Ella dice, no, yo tengo unos pimientitos en el patio, son más lindos. Y tengo recao. Tiene 6. Mira. Yo siembro recao, pastor, eso cuenta. Eso es lo que tú comes, recao nada más. No somos una sociedad agricultural, por lo tanto, escúcheme bien, este es el pensamiento que hay allá afuera. Como somos una sociedad, no somos una sociedad agricultural, no tenemos que diezmar, porque el diezmo de grano, de vino y de vaca. Es bella. Además, el diezmo es para los levitas y no hay levita. Y es para el templo y no hay templo, por lo tanto,
no hay que diezmar. Así que diremos como dice Yeshua, a los pobres siempre los tendré. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos una dependencia. ¿Cuál es la dependencia? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, salimos a trabajar, nos ganamos el sustento diario, ¿verdad? Tenemos un cheque, nos llega ese dinero y con ese dinero ¿qué hacemos? Compramos grano, compramos vino, compramos vaca, especialmente Mariano, y comemos, ¿verdad? Y entonces ¿qué hacemos con la parte que le corresponde a Elohim? Porque si usted, escúcheme bien, si usted tiene alguna provisión hoy, no se crea que usted es tan inteligente que lo logró. Él lo tiene porque Elohim está con usted, ha sido tan misericordioso que cumplió la promesa. ¿Ve? ¡Tarán! Entonces, si es así, entonces tenemos que ser generosos con Elohim. El problema es que cuando sacamos el cheque de aquí atrás y con otra mano, y tú vas a llevar todo eso para esa iglesia. ¿De verdad? ¿Y por qué tú no se lo repartes por qué no lo mandas para allá, para África? Que hay mucha gente con hambre y cosas, y empiezas a llenarte la cabeza de pensamiento. Porque se nos olvida que la promesa la dio Elohim. Vivimos más bajo las primicias, tengo que dar las primicias, que vivir. Elohim me bendijo. Elohim me dio la bendición. Su promesa se cumplió sobre mí. No vivimos bajo su promesa se cumplió sobre mí. Vivimos bajo tengo que dar una ofrenda para la iglesia. Es la forma, es como tú, ¿de qué posición estás viéndolo? Cuando él dice ahí, Tabó, él está diciendo, por cuanto yo voy a cumplir mi promesa y por cuanto yo te voy a introducir a la tierra y por cuanto soy yo el que te voy a dar la libertad, cuando tengas la libertad, saca las primicias y tráemela. Ve ahora la forma como Elohim lo presenta aquí. Lo que pasa es que naturalmente las grandes organizaciones y los grandes intereses se han encargado de enfatizar en, ¿cuál es el énfasis? Trae la primicia. Trae lo que le corresponde a Elohim. Si no diezma, le estás robando a Dios, ¿verdad? Si no diezma tu bolsillo, vas a tener un bolsillo roto. Tu dinero cae ahí, se te va. Y te metes miedo. No, yo no diezmo porque no quiero perder mi provisión. Yo diezmo porque Elohim me cumplió su promesa. Yo diezmo porque Él me introdujo a la tierra, porque Él me dio la bendición, porque lo que tengo no viene de ningún hombre, viene de Él. Por eso es que yo doy mi diezmo y por eso es que yo doy mi ofrenda. Míralo desde ese punto de vista. Lo que yo tengo no lo hubiera logrado si no fuera por Él. Lo que yo tengo vino porque Él me lo dio. Él fue el que me bendijo. Ahora mire el protocolo. Le voy a decir el protocolo. Claro, este protocolo es el protocolo que se hace 3 veces al año cuando usted sube a Jerusalén. Estando el templo, esta es la forma en que se hace. Dice, tomarás, verso 2. ¿Están conmigo, verdad? Tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra de que Jehová tu Elohim te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Elohim haya escogido para hacer y habitar allí su nombre. Luego dice, vendrás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, mire lo que usted quiere ver la ilustración, ¿no? Usted recibió su bendición, pone las primicias en una canasta y entonces va donde el sacerdote y llega delante del sacerdote. Y esto lo explicaba yo a los muchachos esta mañana. Dice, reconozco hoy ante Jehová tu Elohim, le dice al sacerdote, tu Elohim, ¿verdad? Que yo he entrado a la tierra. ¿Vieron eso? Él no está diciendo, reconozco a tu Elohim como mi Elohim y aquí están los diezmos. ¿Qué hizo el énfasis? La promesa se cumplió. Estoy adentro, estoy bendecido. Soy bendecido, soy bendecido. Tú tienes que llegar ahí con gozo, con alegría, porque en las fiestas se hace con alegría. ¿Usted ha oído esa canción? ¿No se ha oído? Sí, me acordé de eso nada más, pero
soy bendecido. Ok, dice, reconozco hoy ante Jehová tu Elohim que él cumplió su promesa. Entré a la tierra. Dice que juró a nuestros padres que nos daría. Entonces, cuando él dice eso, el sacerdote toma la canasta. Y una vez el sacerdote toma la canasta, la pone delante del altar de Jehová. Entonces, la persona va a decirle, delante de Jehová tu Elohim, un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y vivió allí con unos pocos hombres, y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura esclavitud. Pero clamamos a Jehová, clamamos Elohim de nuestros padres, y Jehová escuchó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, brazo extendido y con gran terror y con señales y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Una vez que el ofrendante dice, Elohim hizo todo esto por nosotros, por cuanto Él hizo todas estas cosas conmigo y cumplió su promesa, digo yo, vengo a traerte las primicias. Eso es lo que hice. ¿Ok? Entonces dice, y ahora, oh Jehová, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. Los dejarás delante de Jehová tu Elohim y te postrarás delante de Jehová tu Elohim. Y entonces, después que traiga la primicia, ¿qué hace? La fiesta, y te regocija, y canta, come, tomas vino, Mariano no está, asas carne, come y te regocijas delante de Elohim. ¿Ok? ¿Qué te da derecho a tú a venir a una fiesta a regocijarte delante de Elohim? ¿Qué es lo que te da derecho? ¿Ah? Esa es la promesa de Él. ¿Qué te da a ti derecho? ¿Comienzas la obediencia que tú dijiste? ¿Traíste la primicia? Dime. Entonces, ellos subían su promesa, sus primicias 3 veces al año. Sí. Estos son los diezmos. Esos son los diezmos de 3 veces al año. ¿Por qué razón? La forma de ellos vivir era era agricultural. Entonces, venía lo que era la zafra, ¿no? En Puerto Rico se llama la zafra, cuando llega el tiempo de cosecha. Todo este tiempo tú estás trabajando para tener una zafra, para tener un momento de cosecha. No estás como nosotros, que nos mandan un cheque semanal o mensual o quincenal, y todos los meses nos dan toda esta provisión porque lo hacemos bajo la premisa de que trabajamos por un dinero, no por una cosecha. Entonces ellos, los que vivían en Israel, viven basado en que cada 3 meses viene una cosecha nueva. Y entonces cuando tú veías que tu cosecha prosperaba y tenías tu provisión, ahí tú agarrabas las primicias de tu provisión y ibas a Jerusalén y traías tu primicia. Por eso se hacía 3 veces al día, 3 veces al año, perdón. Entonces, eso es lo mismo que los diezmos que nosotros traemos semanalmente. Exacto, porque nosotros no esperamos 3 meses para cobrar. Entonces, ¿qué hacen primicias encima de los diezmos? Las primicias son unas ofrendas, son ofrendas. Una primicia es una ofrenda. El diezmo es diferente, es el 10% de toda tu bendición. La primicia es, tú tienes un árbol de mango. Esta es la forma que lo hacía, por lo menos en la cebada. Llegaba el tiempo del Aviv. ¿Cuándo es el tiempo de Aviv? ¿Alguien se acuerda? Marzo, abril, la primavera. ¿Okay? Llegaba marzo y abril. Cuando ellos veían el Aviv, que veían la luna nueva y el Aviv, la cosecha no está lista para cosecharse, la cebada, pero está a punto de, está pintón, se dice en Venezuela. No está maduro ni está verde. Entonces, ¿qué se hace? Se amarraba. Esta es lo primero. Y se amarra. Y se quedaba allí. Y entonces, el día 10, ¿verdad? No, el día 14, que se presentaba el cordero para la Pascua. Ese día 14 ya todo estaba amarrado, estaba todo listo, ahí estaban las primicias, se hacía la Pascua, ¿verdad? Pero no se come del grano nuevo, ya está listo, pero no se come del grano nuevo, no se come.
hasta que en el Shabbat o en el otro día de la Pascua, ellos iban y buscaban lo que habían amarrado. Y esa era la primicia. Pero eso no es el diezmo, eso es primicia. Entonces ellos sacaban eso, el sacerdote lo venía, lo traía al templo, lo mecía al otro día del Shabbat, hacían una ofrenda de ese grano nuevo. Vamos a suponer que la Pascua empezó el miércoles, estás comiendo pan sin levadura, ¿no? Porque al otro día de la Pascua se come pan sin levadura, ¿verdad? ¿De dónde sale ese pan? Si no puedes comer del grano. Del grano añejo, del grano del año pasado. Puedes comer pan. ¿No estoy bien ahí? ¿Me expliqué bien? El grano viejo lo puedes comer, el grano nuevo no lo puedes comer hasta después que el sacerdote mueve la gavilla el día de las primicias. Eso es lo primero, no es el diezmo. Ahora, el que cosecha, el que tiene ya toda su cosecha, recoge toda su cosecha, saca el 10% de su cosecha y lo lleva al templo y lo reparte. Ahora sí. Para nosotros, la primicia no podemos hacerla. ¿Por qué? Porque ¿cuándo comenzaste tú a trabajar? En agosto de 1990, tú sabes, hace muchos años. Entonces no puedes contar si fue en agosto, si fue en septiembre. No podemos hacer ese tipo de primicia como lo hacen ahí literalmente. Si quisiéramos hacerlo así, tendríamos que irnos para Israel y tendríamos que tener un templo y entonces contaríamos las cosechas y ese tipo de cosas. 3 veces. 3 veces al año. La primera, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Sí. La Pascua, la primera, ¿qué se cosecha? Cebada. ¿Y qué se entrega? Cebada. La segunda, ¿cuál es? Shavuot. ¿Qué se siembra y qué se cosecha? Trigo. ¿Cuándo se cosecha el trigo? En verano. Entonces el verano empieza, se trae la primicia de trigo. Y en Sukkot, ¿qué se cosecha? Los frutos. Pero se cosechan 2, porque se cosecha trigo y se cosecha fruto, grano y fruto, que son las uvas básicamente. Entonces esas frutas se entregan en Sukkot. Ahí hay primicias y hay diezmos. Y hay ofrendas. Hay las 3 cosas. ¿Qué tú haces entonces como si vivieras en el templo, si vivieras en Israel, traes primicias? Pero detrás de tu primicia vienen todas las vacas, viene todo el grano, viene todo el resto de tu cosecha, el 10%. ¿Me expliqué bien ahora? Algo así. ¿Cómo se traduce para nosotros? No se puede hacer así. Para nosotros lo hacemos porque el Padre cumplió una promesa que dice, para que no diga, de Deuteronomio capítulo 8, 18, porque Jehová es el que te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Eso, ¿cómo lo traducimos a nosotros? Cada cheque, cada salario, cada bendición que nosotros recibimos es una promesa de Adonai. Creo yo, ¿no? Pero eso no soy yo, ni es Elohim, es usted el que lo considera. Porque puede ser que usted en su corazón diga, chacho, pero si yo no salgo a trabajar, eso no llega. El problema es que es Adonai el que te da gracia y favor delante de los hombres para poder tener un trabajo, para que te paguen bien y para que te den aumento y para que etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Eso, no eres tan inteligente. Salud. ¿Sabes? Las personas que trabajan aquí, que trabajan por su cuenta, tienen su propio negocio y tienen que estar todo el tiempo con el cuchillo en la boca como Rambo saliendo a la calle. ¿Usted cree que ellos son los que tienen la habilidad de ir a convencer a la gente que te dé el trabajito? Adonai pone sobre ti no solamente gracia, sino favor. Favor es que la gente haga cosas por ti. ¿Ok? Al fin y al cabo, ¿cómo se traduce? Cada vez que tú recibas tu salario, reconoce que esa bendición no es por tu habilidad, sino porque Adonai te dio el poder de hacer la riqueza. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces dice aquí que esta mañana le explicaba a los muchachos que el nombre, y de esto no voy a tomar mucho tiempo, el nombre de Jehová, el nombre de Adonai, está allí implícito y explícito y categóricamente el ofrendante, diga conmigo, el ofrendante tiene que mencionar el nombre. Se me quedaron calladitos nada más que Alberto, porque estaba esta mañana aquí y... Otra vez, el ofrendante tiene que mencionar el nombre, no Hashem
no Adonai, no Elohim. Tiene que decir Yod Hei Vav Hei. Mira lo que dice ahí. Dice, vendrá el sacerdote de aquellos días. Verso 3. ¿Lo ven ahí? ¿Qué dice aquí? Y le dirás. Ay, se me pasó la página. Y le dirás, verso 3, ¿verdad? Déjame ponerlo así para que lo vean. Ahí dice, le dirás, no lo voy a marcar. Verso 3, dice y le dirás. ¿Quién le dirá? El que está ofrendando. ¿A quién le va a decir? ¿Por qué él le dice tú, Elohim, al sacerdote? Eso lo expliqué esta mañana también a los muchachos. Perdónenme, muchachos, que estoy siendo un poquito repetitivo. Le está diciendo al sacerdote, tú, Elohim. No estás rescindiendo a Elohim, es decir, no es mío, es tuyo. Estás diciendo, porque el sacerdote, escúchame bien, el trabajo del sacerdote es la representación de cierta persona, ¿no? ¿Cómo se llama esa cierta persona? O esa cierta deidad. Yod Hei Vav Hei. No se llama Hashem, no se llama Elohim, ¿verdad que no? Hashem es el nombre. ¿Cuál nombre? Elohim es un atributo de él. Es el mayor de los jueces. Entonces, la persona tiene que llegar delante del representante de esa deidad. Y los levitas representaban ¿cuál deidad? La única. Yod Hei Vav Hei. ¿Ok? Entonces, por eso él viene delante del sacerdote, porque él no puede ir delante de Adonai. ¿Me escuchó bien? Él necesita un intermediario, y ese intermediario es el levita. Entonces él va al sacerdote de esos días, se para delante de él y dice, tú Elohim, el sacerdote, y le dice, Jehová tú Elohim. O sea que le está haciendo específico. Él no está yendo donde Enki. Enki es uno de los dioses sumerios. No está yendo donde él, ni delante de, vengo delante de tu diosa Asera a entregarla, no. Y él es, entonces Adonai es específico, dice aquí, la promesa y la bendición que tú tienes, se la vas a entregar al que te dio la bendición, al que, como dijimos ahorita, cumplió su promesa. Ahora ven ahora la conexión. Ven que está más cerca todavía. Ahora eres específico en lo que estás haciendo. Tú no vas delante del, ay Dios mío, aquí estoy, toma Dios. ¿Cuál Dios? No, pero Él sabe. Y hay gente que escribe D-O-S, ¿verdad? Como si a Dios se le engañara con un dash. No se va a dar cuenta. Hay un dash, ese no, ese no. ¿Por qué pones el dash? No, es porque no puedo mencionar. ¿Y tú crees que yo no puedo ver que le pusiste un dash? ¿Qué es un dash? ¿Qué es un dash? Una I de lado. No, una I de lado. Sí, porque si la pone así es una I, Dios. Cuando la pone así es un dash. Ay, Dios mío, te eres más malo, pastor. No haga eso. Mira, te voy a enseñar, ve. Ve. D-I-O-S, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pues vamos a coger esta y ponerla así. Estoy charlando, pero ¿es la verdad o no es la verdad? ¿Es un dash o es una I? ¿Cuál de las dos es? Es la misma raya. A Dios no lo vamos a poder engañar. O sea, ¿quién puede engañar a Elohim poniéndole un dash al nombre Dios o a la palabra Dios? Ok, no es un nombre. No es un nombre. De hecho, la palabra Dios viene de Zeus. ¿Ok? Cuando usted dice Dios, usted está nombrando a otro Dios que se llama Zeus. No me tiren piedra a mí, por favor. Nosotros estamos acostumbrados a decir, ay Dios mío, y Dios, y Dios, y todo el tiempo estamos diciendo Dios, y ok, es una
cuestión cultural que fue incrustada dentro de casi dentro de nuestro DNA. Pero poco a poco, según vamos aprendiendo, vamos sustituyendo. Por eso yo hago siempre lo posible por cuando dice Dios, digo Elohim. En donde dice Lord, yo digo Adonai o digo el nombre de Elohim. Soy específico. ¿Ok? Y cosas que voy corrigiendo en mi lenguaje. No soy dogmático, como le dije a la muchacha esta mañana. Yo solamente sirvo la comida. Si usted quiere comer, coma. Si come y le cae mal, vomite. A lo mejor otro día le echamos otros ingredientes y le va a caer bien. I'm so sorry. A veces digo cosas que no caen bien. Pero si yo no tuviera un respaldo de que, yo no estoy diciendo cosas aquí por decirla, yo lo vi en un meme de Facebook, no. Se ve en un meme de Facebook y tú lo ves, déjame ir a investigar. Y investiga y lee. Mire, este programa que yo tengo aquí es bien bueno. Yo les di acceso a todos ustedes, Logos. Este programa es buenísimo. Mire todos los libros que tenemos ahí. Ahí hay montones de libros que usted puede comprar. Claro, esto es más cristiano que nada, pero hay researchers, hay investigadores que están ahí, que ellos investigan y traen la verdad, aunque no la creen ellos, pero la traen. Y hay un dicho judío muy famoso que dice, recibe la verdad, no importa de quién venga. ¿Me escucho bien? Es raro, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, porque es la verdad, no importa de quién venga. So, tenemos que hacer research y buscar. Bueno, vamos adelante. Me metí en un sitio muy malo. Ok, dice, tu Dios, ¿quién es el Dios? Tu Elohim, al sacerdote. ¿Por qué le dice al sacerdote tu Elohim? Porque el sacerdote tiene un Elohim, el cual él representa. Me expliqué bien hasta ahí, ¿verdad? Tenemos que ser específicos y Elohim dice, no vayas donde él y le dice Hashem, porque mi nombre es muy sagrado y no lo puedes decir. No, él dice, cuando vayas donde él, dile, Jehová, tu Elohim. Entonces ahora estamos siendo específicos. Luego más adelante, entonces el ofrendante va a contar su historia. Y eso lo vamos a hacer aquí en Sukkot, siempre lo hacemos. Todo el mundo tiene su espacio para contar su historia. De dónde el Señor te sacó, cómo te llevó por el desierto, cómo te sanó de cáncer, cómo te levantó a tus hijos, cómo te dio un esposo, una esposa. ¿Ah? Todas esas cosas. ¿Ah? Testimonio, sí, no hay problema. Aquí estamos hasta la amanezca. Entonces, va a tener la oportunidad de contar su historia, pero su historia no se la cambió un Dios o el nombre. ¿Quién le cambió su historia? Yod Hei Vav Hei. ¿Por medio de quién? Yeshua, el Mesías. Yeshua es nuestro sacerdote por excelencia. Ahora, cuando usted vaya delante de Yeshua, es más, mira, le voy a enseñar algo. Es que esto, yo no sé cómo, ay Dios mío, ay Padre, perdóname, que yo no sé qué decir. Dale. Mire, léame ese verso que está subrayado ahí. ¿De qué? ¿En el templo de qué? De mi Elohim, ¿verdad? De mi Elohim. Nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de quién? Mi Elohim, ¿verdad? Y el nombre de la ciudad de quién. Y después dice, enviada por quién. ¿Sabe quién está hablando? Yeshua está hablando. Él está hablando a las iglesias. Y le dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Cuando tú vas a traer la ofrenda delante del sacerdote, que tú dices, tu Elohim. ¿Estás viendo ahora la función de Yeshua como intermediario y sacerdote? Y está diciendo ahí que Yeshua tiene un Elohim. ¿What?
Yeshua tiene ¿qué? Un Elohim sobre él, al cual él representa. Quien no es él representa ese Elohim. Y él, una hora más aquí, ¿no? Y Yeshua, ok, antes de continuar, ¿qué dice allí? ¿Lo estoy diciendo o interpretando yo? Está escrito allí. Está escrito allí, ¿ok? No lo estoy interpretando. Yeshua está hablando y está diciendo mi Elohim. Ok. Él como representante de Yod Hei Vav Hei e intercesor entre nosotros y Yod Hei Vav Hei dice, yo pondré sobre ti el nombre. El nombre. ¿Cuál nombre? ¿Hashem? ¿Elohim? ¿Sitkenu? ¿Sabaoth? ¿Rafa? ¿Ah? ¿Shaddai? No. Yod Hei Vav Hei. Ese es el nombre. Yod Hei Vav Hei. ¿Cómo se pronuncia? Ya lo hemos estudiado antes. Esta mañana lo estudiamos y lo revisamos. Fuimos por el hebreo y lo vimos. Hay personas que dicen Yahweh, ¿verdad? Están acostumbrados a decir Yahweh. Por toda la vida lo hemos dicho. Hay personas que no. Hay personas que dicen Yahuwah, Yehuhi, Yawaha. Y de cuánto pronunciación, pero ¿qué dice el hebreo? Los judíos no lo quieren mencionar. No, ellos saben cómo se pronuncia, pero no lo pronuncian. Yo estaba en las clases de hebreo y le digo, mira, de forma catedrática, ¿tú me puedes decir cómo? Y él, no. No, ellos saben. No, nena, hay tanta evidencia de cómo se pronuncia, hay tanta evidencia. Lo que pasa es que hay una conspiración detrás del nombre, porque, como dice Felicia, es sagrado, ¿verdad? Pues, ¿por qué es sagrado? ¿Las letras son sagradas o el carácter es sagrado? ¿Ah? ¿El carácter o las letras? ¿El nombre o lo que representa ese nombre? ¿Cuál de las dos cosas es sagrada? ¿El nombre o lo que representa? Al fin del día, lo más importante es que para que tú puedas, lo que dije al principio, para que tú puedas cargar ese nombre, tienes que cargar lo que representa ese nombre. Y cargar lo que representa ese nombre significa que tú vas a actuar de acuerdo al nombre. Y la gente te va a mirar y va a decir, es un testigo de Jehová. Digo, no va a decir eso, pero te va a parecer mucho a eso. Ese es un hijo de Yod Hei Vav Hei. Va a decir un hijo de Adonai. Va a decir, esa persona representa al Dios a que él le sirve. ¿Cuál es ese Dios? Hashem, Yehuha, Yahahu. ¿Cuál es ese nombre? Adonai. Ve cómo se complica la cosa. ¿Por qué es sagrado el nombre? Porque los hombres idealizaron el símbolo y no lo que representa. Se idealiza más el nombre sagrado que las acciones del Elohim que no le sirve. Entonces, si nosotros, por eso es que yo le decía a los muchachos esta mañana, por eso es que no se dan cuenta que hay muchos evangélicos que no tienen una cruz ni tienen Cristo te ama en el carro atrás. ¿Sabe por qué no le ponen? Mira, en la iglesia tenemos un sticker nuevo, Jesucristo es el Señor. Chacho, yo no le pongo eso al carro mío. ¿Y por qué no se lo pone? Sí, tú sabes todos los cortes pastelillos que yo doy en la calle. Tú sabes la velocidad con que yo ando y hago fum, fam, fin, fam. La gente me maldice y cuando ve, mira ese que es cristiano, mejor no le pongo nada. Ajá, si eres cristiano que se te note, hay un sticker así. Mejor no le pongo nada. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse. Mejor no menciona el nombre. ¿Por qué? Porque es tan sagrado que yo no lo represento. ¿Qué? Sí, no, ese nombre es demasiado sagrado. Nosotros no somos dignos de mencionar ese nombre. ¿En serio no eres digno? Pues no vas a ser digno de entrar al reino. No vas a poder entrar. Porque si tú no representas...
oh my goodness, que yo quiero portarme bien. Pero si usted quiere, mire, si usted piensa que usted no es digno de mencionar el nombre, usted no es digno de entrar al reino. Si usted piensa que su nivel espiritual está tan bajito que no va a poder ni siquiera mencionar el nombre, porque ese nombre es muy puro y mis labios no son puros, ¿sabe qué? Usted, le tengo noticia, you ain't going anywhere. You ain't going, como dice el gringo. You ain't going. Ain't gonna happen. Si viene el rapto, ¿sabe qué va a pasar? Se queda. Va a haber un rapto. Va a haber un rapto. Lo que pasa es que no es el rapto ese que hablan por ahí. Que salimos todos volando y los carros tienen accidentes y esas cosas. Y los aviones se caen. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando. Solamente los estamos apercibidos. Pablo dice, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 1, 2 y 3. Pablo dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, los moedín y el calendario bíblico, yo no tengo que decirle nada a ustedes, porque ustedes saben muy bien que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá repentina calamidad. Pero para los hijos de la luz, no vendrá como ladrón en la noche. Eso dijo Pablo. Nos gusta leer todo. Vendrá como ladrón en la noche. Seremos transformados. Nos vamos en las nubes. Ay, qué bueno. Pero no dice que no es para todo el mundo. No, eso no es para todo el mundo. Eso es para que los que estén llenos del Espíritu. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu? Yo no soy digno de pronunciar tu nombre, Señor. Pues entonces tú no te vas. Porque si tú no tienes la calidad de vida que represente bien a ese nombre no está sobre ti. Si tú no estás haciendo lo que el nombre representa, ese nombre no está sobre ti. No lo tiene. Se acabó, punto. Entonces, ¿cuál es el miedo de pronunciar el nombre? ¿Que no eres digno? Si no eres, dígame una cosa. Hermano, no me diga nada. Yo le voy a decir. Si usted no se siente digno de mencionar o representar el nombre, póngase para su número y empiece a hacer las cosas bien. No le voy a decir, no lo diga. No, arréglate. ¿Tú sabes por qué? Porque lo vas a necesitar. En el día de la hora que venga, lo vas a necesitar. ¿Quieren verlo? ¿Les gustaría verlo en la Biblia? Está en esta porción. Bueno, depende. Todo ojo puede verlo, pero ¿de qué lado de la cerca vas a estar? La maestra está haciendo una pregunta a uno de sus alumnos de kinder, el ADHD alumno, de qué significa que todo el ojo le verá. ¿Okay? Esa pregunta es acerca de escatología y del rapto. Yo te voy a hablar de eso ya mismo, ¿ok? Antes de hablarte de eso, te voy a enseñar algo. ¿Quiere que les hablen de eso un poquito? Todo ojo le verá, las tribus de la tierra se lamentarán, etcétera, etcétera. Ok. Un poquito nada más, porque ya no me queda mucho tiempo. Que ya, yo iba a terminar ahora, pero ahora tengo que terminar 3 finales. 3 finales. Verso 10. Ajá. Mira, pastor, quería comentar, en Hechos 10, Ajá. básicamente la historia de Cornelio, Sí. nos da un ejemplo bien poderoso de lo que es tú ponerle carácter al nombre de nuestro rey. Porque en todo momento se le presenta a él, por ejemplo, en el 10:22 dice, los enviados de Cornelio que fueron a buscar a Pedro, aunque ya el Espíritu le había revelado a Pedro Sí. que lo tenía que recibir, pero con todo eso, cuando llegan a la puerta, ellos dicen, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Elohim, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. O sea que él representaba el carácter detrás del... ¿Por qué era qué? Justo. Porque era justo. ¿Se están viendo? Qué tremendo ejemplo para los que no quieren mencionar el nombre. Porque no es que Cornelio mencionara el nombre, pero vivía justamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Elohim lo visitó. Elohim fue a buscarlo. Encontré un hombre. Ayer no he hallado tanta fe en todo Israel, dijo Yeshua acerca de Cornelio.
Dicen que fue Cornelio el que Yeshua le sanó al siervo, ¿se acuerdan? Que vino un centurión y le dijo, no soy digno que entres a mi casa, pero di la palabra. Y se sanó su siervo. Y Yeshua dijo, no he hallado tanta fe en Israel. En Israel. De donde vino todo. Verso 10 dice, léalo conmigo en voz alta. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Yod-Hei Vav-Hei. Y lo vas a necesitar. No, mire, hermano, yo les voy a exigir más a ustedes. Es más, yo les voy a exigir más aquí a ustedes. No es cierto, pero le estoy poniendo comida en su plato. Si usted quiere, usted puede cargar el nombre de Elohim, pero no se sienta indigno de mencionar el nombre. Haga algo para hacerse digno de mencionar el nombre. Ay, yo no puedo. Jesucristo lo hizo por mí. Yeshua está esperando que hagas algo. Que honre su sacrificio. Que honre lo que Él hizo. Él abrió la puerta para que entrara. ¿Por qué no estás entrando? Porque te quedas en la puerta admirando la belleza de la puerta y no entras a demostrar que de verdad ese sacrificio tiene valor para ti. Ese es el problema, no le damos valor al sacrificio. Le damos valor a la religión, le damos valor a los símbolos, la cruz, el enji, le damos valor a todas esas cosas, el manto sagrado, la cruz, la corona, todo eso tiene un gran valor y lloramos. Sí, pero Pablo dice, chicos, ya, deja de estar yendo a la cruz y echa para adelante, ¿quieren verlo? Eso está en la Biblia, ¿usted sabía eso? Deja la doctrina esa de estarte bautizando, de estar yendo arrepentiente, de estar yendo a la cruz todo el tiempo ahí, a la cruz. Llévame, ¿cómo es que es la canción esa? Llévame al madero. Jacobo, está buena la canción para empezar. Pero ya después de 20 años, de 30 años, hello, vas a volver otra vez a la cruz. No hiciste nada para honrar el sacrificio de nuestro Mesías. O sea, Él dio su vida que tiene que bajar otra vez a morir un poquito más. Sí, porque hay gente que vive así. Ay, no, yo eso no lo puedo hacer. ¿Y por qué no? No, muchachos, no. Mira, el Señor sabe mi corazón que Él tiene que morir un poquito más para que puedas hacerlo. Para que puedas perdonar, para que puedas vivir justamente, para que puedas hacer lo correcto. Tiene que morir un poquito más el Mesías, por favor. Crezcamos. Mira, Pablo lo dice aquí, se lo voy a enseñar porque... Hebreos capítulo 6, vaya, en su Biblia, márquelo, Hebreos capítulo 6, mírenlo ahí. Estamos viviendo una vida de lamentación, de pena, de ay bendito, de no se puede, y ay, ten compasión. Yo tengo compasión, pero I have to move on. Tengo un reino que representar. Tengo que vivir conforme a la rectitud de mi rey. Por tanto, dejando las doctrinas elementales del Mesías. Mira lo que dice, doctrinas elementales del Mesías. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos adelante sin estar poniendo otro fundamento. ¿Cuál fundamento? Aquí esta es la iglesia de los arrepentidos. Y entonces allá todo el tiempo, arrepiéntete, Cristo viene. Y todos los domingos vienen los mismos 20 personas y todos los domingos se arrepienten. Los mismos 20. Pero ven acá, ¿qué tú hiciste en toda la semana? Pues mijo, es que uno peca todo el tiempo. A cada minuto pecamos, ¿verdad? Uno dice eso, a cada minuto pecamos. Pues mijo, no vas a entrar al reino, no vas a entrar. Porque te arrepientes ahora y un minuto más tarde vas a volver a pecar. No entra. ¿Cuántas veces vas a estar arrepintiéndote? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cambia. Pastor, pero usted quiere que yo sea perfecto. No, yo no. La Biblia dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Yo no. Yo también estoy trabajando con eso. La doctrina de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y vamos a hacerlo si es que el Padre nos permite. Todo el tiempo estamos pendientes. Nos vamos. No nos vamos. Vigo, no llego. Prepárate para cuando llegue. Porque tú no lo vas a ignorar. Tú lo vas a saber.
Nosotros vamos a ver cuando Él venga. No lo vamos a dudar. Y vamos a ver quién se va con nosotros. ¿Sabe cómo lo vamos a saber? Porque su nombre está sobre esa persona. Porque tú puedes mirar a ese hombre o a esa mujer, lo puedes ver y decir, wow, eso es lo que se supone que hagamos. Pastor, pero usted me puede explicar qué es lo que tenemos que hacer. Tengo que explicártelo, de verdad, yo lo hago. Justicia, misericordia, bondad. Justicia para todos los hombres. Misericordia para los menos afortunados. Bondad para tu compañero de pacto. Nosotros hacemos bondad unos con los otros. Rectitud para con Elohim. ¿Qué significa rectitud para con Elohim? Las citas divinas, las horas de oración, el protocolo del rey, la pureza ritual, porque la justicia brega con la pureza moral, la justicia. La pureza ritual significa que cuando Elohim te llama a orar, tú vas a orar. Cuando Elohim te dice, congrégate, tú te congregas. Cuando hay una fiesta o una convocatoria, tú estás allí, porque ese es el rito. Y no te molesta que hagamos oraciones, no te molesta que leamos un sidur, no te molesta que leamos los salmos, porque ese es el ritual del rey. Y cuando llegas a la casa del Eterno, tú llegas con el protocolo correcto. Yo vengo a ver a mi rey. Yo no vengo aquí a sentarme a entretenerme. Aunque yo sé que muchos de ustedes se entretienen bastante, ¿verdad? Hay muchachos allá en Argentina que dicen, póngame el pastor Gabriel, ¿verdad, Karina? Que él es muy chistoso, a mí me gusta el pastor Gabriel, eso es lo que me gusta. Eso es bueno, no está mal, ese es mi trabajo, es comunicar, ¿verdad? Pero comunicar un mensaje que te ayude a organizarte de tal manera que cumplas con el protocolo, la rectitud del rey. Una vez cumples con la rectitud, entonces voy donde Mauricio. Mauricio, ¿está todo bien? ¿Qué necesita? Tal cosa. Ah, pues vamos. Y hago bondad. No es misericordia, ni tampoco es justicia. Hago bondad. Le hago cosas buenas a mis hermanos. Trabajo para ellos, les ayudo. Los hermanos a veces lo contratan a uno y le pagan. Qué bueno, eso es bondad. No me tiene que pagar. Pero si me paga, ¿qué? Bueno, claro. Y si ese es tu trabajo, si yo contrato a Luis, necesito que me hagas un trabajo. Ese es su trabajo, ¿qué yo hago? Le pago. Y él es bueno conmigo, que me da descuento. ¿Qué pasa, Luis? ¿Estás tranquilo? ¿Estás todo bien? Eso es bondad. Ahora, cuando yo voy por la calle y veo que los muchachos han llegado aquí, gente ahí durmiendo al frente. O una señora que vino el otro día, necesito donde bañarme. Pues la metemos en la ducha y se baña. Ay, mira, necesito ir a Winter Heaven, a casa de una familia. Pues le pagamos un Uber y la mandamos. Eso es misericordia. No es parte de mi convenio. No tengo relación con ella. Le pagamos un Uber que lo lleve allá. Eso es misericordia. ¿Me estoy explicando bien? Ahora están dándose cuenta de que sí es posible dejar de pecar. Tenemos muchas cosas con que distraernos. Para no andar por ahí encerrados en la casa. Aquí no me ve nadie. Cierra, apaga la luz, abre el celular. Aquí no me ve nadie. Que no te ve nadie. Porque Él viene. Diga conmigo, Él viene. Él viene. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Elohim y los poderes del mundo venidero, después recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que vuelven y crucifican a Yeshua, vuelven y lo clavan al madero, vuelven otra vez. Todos los domingos, ahí está el Mesías otra vez en la cruz. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a mejorar? Ay, pastor, usted lo dice así, médico, cúrate a ti mismo. Yo estoy en la misma posición que usted. Pero ¿sabe qué? Yo estoy dándole, estoy trabajando, estoy esforzando. Yo estoy haciéndolo, hermano. Créame que yo no estoy diciendo algo aquí. Haz como yo digo, no como yo hago. No, se me hace difícil también, pero lo hago. Y estoy tratando de vivir a un nivel de dignidad que el maestro se merezca, que mi rey se merezca. Miren, terminamos con esto, ahora sí. Verso 10, ¿verdad?
Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Adonai y te temerán. Diga conmigo, te temerán. ¿Usted cree que eso es miedo de que yo los voy a matar o que les podemos hacer daño? Eso no es miedo de eso. Ese temor es respeto. Te van a respetar por quien tú eres. Te van a respetar por lo que tú haces. No van a estar contigo diciendo, mira, tú eres una cosa en la iglesia y afuera eres otra cosa. No, te van a respetar. Y les puedo dar, es que si doy testimonio de mí, ¿de qué vale que yo dé testimonio de mí? Un día ese muchacho Matiel va a venir y va a hablar con ustedes y les va a contar. Mi suegra, ¿dónde está? Amaya, tu esposo, está allá en la casa de mi suegra pintando de la casa. Y el otro día llamó a mi esposa y le dijo, mija, ese hombre ama mucho a Gabriel. Si vieras lo bien que habla de Gabriel, eso es, mira, eso es, chacho. Así le dijo. Y yo me alegré. Yo con humildad me alegré. Y me toca el corazón porque ¿qué relación yo tengo con tu madre, con Rigo? Yo no salgo con Rigo para ningún lado. Yo lo trato bien, lo llamo, mira, vamos a hacer esto, y lo ayudo, y le doy la mano para que, tú sabes, él tiene su negocio y quiere echar para adelante, pues ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Misericordia. Bondad con mi hermano. Y le doy buen testimonio, y eso habla bien de ti. Inviten gente que los conozca a ustedes para yo hablar con ellos. Mariano, mándame para acá de esa gente que trabaja contigo. A ver qué dicen. Sí, te quieren lejos. Es nuestro trabajo dar buen testimonio. Ahora está entendiendo lo que es dar buen testimonio. Eso de dar buen testimonio es decirle, Cristo te ama, ¿sabes? Yo le testifico a todo el mundo. ¿Qué tú haces? Le digo que Cristo le ama y le doy tratado. Eso es fácil. Eso lo hacen los musulmanes, eso lo hacen los testigos de Jehová, eso lo hace todo el mundo. Pero ¿cómo tú los tratas? Dice aquí, Jehová hará que sobreabundes en bienes, en fruto de tu vientre, el fruto de tus animales, en el fruto de tu campo, en la tierra que Jehová juró a tus padres te daría, y él abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar su lluvia a su tiempo. Fíjese bien que en los cielos no va a bajar grano, ni va a bajar vacas, ni vino, no, va a bajar ¿qué? Lluvia. ¿Qué significa que va a bajar lluvia? Que tu necesidad va a ser suplida, porque cuando tú vayas a sembrar, tú necesitas algo que tú no puedes proveer. ¿Quién lo puede proveer? Entonces viene la lluvia. ¿Vieron eso? Que no es que Él te va a mandar el grano de gratis a tu casa, ni te va a llegar un cheque por correo porque, ay, estoy aquí en la última ya. Estaba el sheriff con la nota de eviction a punto de ponerla en la puerta y te llegó un cheque ahí. Y saliste de eso. Baruch Hashem, ¿verdad? Qué bueno. Ay, te libró. Pero ¿tú crees que Elohim quiere que tú vivas así? El sheriff, ayúdate que yo te ayudaré. El sheriff con la nota va a mirar la menora que tienes puesta ahí, la mesusa, a ver si, chacho, mira esa gente, esa religión loca. Me llegó el cheque, sí, te llegó el cheque, está bien, muchacho, esa gente es más loca. Qué casualidad que le dio el cheque. Ahora, cuando tú vives correctamente y tú ves que al vecino le van a traer la nota de eviction y tú tienes el cheque en la mano y tú vas le van a quitar la casa a mi vecino, voy a hacer misericordia. Y vas donde el sheriff y le dice, sheriff, hey, pare, aquí está el cheque, déjelo quieto. El vecino va a mirar la menora en tu casa y va a decir, el Dios de ese hombre, el Dios de... ¿En qué posición tú quieres estar? ¿Ah? ¿En cuál posición tú quieres estar? ¿En qué posición tú quieres estar? ¿En el que envía el cheque o el que recibe el cheque? ¿Ah? Yeshua lo dijo, es mejor que... No voy a terminar aquí, pero después que nos vayamos del aire, pues hablamos de... ¿Ok? No nos vamos a... No te voy a dejar sin hablar de eso. Todos están felices, de verdad.
¿Están listos para empezar a trabajar? Yo voy a vivir. Esto es lo que usted se tiene que decir todos los días en la mañana. Hoy voy a vivir de manera que dignifique el nombre de mi Elohim. Yo me voy a portar hoy bien. Ayer no me porté tan bien. Perdóname, Padre. Estoy tratando, pero hoy, Mariano, hoy te levantas en la mañana y antes de montarte en la pick-up esa que compraste nueva, brutal, o en la moto, ¿tú te vas en la moto? Tienes 6 carros ahí para escoger. Antes de montarte, tú vas a decir, hoy voy a sorprender a todo el mundo. Porque, no, yo sé, pero de la... otra cosa, chico, déjame decirte. Hoy voy a sorprender a todo el mundo porque nadie me va a ver renegar hoy. Nadie me va a escuchar quejarme hoy. Me van a ver con una sonrisa. Y voy a encontrar a alguien que va a necesitarme. Y la prueba no es para ti, ¿ok? Cuando Dios te envía algo es porque sabe que tú puedes manejarlo. Pero no es para ti, es para el que está al lado tuyo que te va a mirar. Y va a decir, wow, ese hombre, ¿cómo respondió? Si hubiera sido yo, hubiera maldecido. ¿Se dice así? Hubiera maldecido, hubiera hecho cuanta barbaridad, pero yo cambié. Ahora soy diferente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Les parece? Mañana cuando se levanten, por la mañana algunos pueden dormir un poquito más. Los que no pueden dormir, no reniegue. Venga para acá, no reniegue, levántese. Hoy voy a sorprender al pastor, voy para la iglesia. Voy a ayudarlo ahí a hacer de todo a los muchachos. Y como yo no tengo fuerza para limpiar ni para hacer esas cosas, yo voy a comprar la carne y voy a llevarla asado, ¿verdad? Voy a hacer bondad con mis hermanos. El lunes tiene que ir a trabajar. El lunes la maestra tiene que ir a trabajar y los niños tienen los pelos de punta así. Y cuando se levanta y le prepara las cosas a los muchachos y me tengo que ir, hoy voy a ser diferente. Hoy esos niños van a encontrar una mujer que nunca habían visto ni reconocido. Nos cambiaron la maestra, van a decir. Yo no sé cuáles otras cosas ustedes hacen. A lo que usted se dedique. Si no le va bien, usted no se va a quejar. Usted, Baruch Hashem, bendito el Eterno, tranquilo. Voy a regocijarme. Mira. Te va a ir bien. ¿Están listos para hacerlo? Esto es un ejercicio que vamos a ir poco a poco, dándole. Ponga la alarmita para las 9, o un poquito antes. La alarma del celular que suena a las 9, que suena a las 3. Saque su tiempito. Yo no sé qué orar, el pastor no me enseñó qué orar, Padre, pero estoy aquí, vengo a buscarte, bendito sea tu nombre. Yo le pregunto al pastor qué es lo que se ora y después entonces yo le digo. Y así, hacemos la rectitud, hacemos la bondad, nos portamos bien con los demás. ¿Se atreven? Esta iglesia va a ser conocida por eso, porque la gente de aquí va a ir a hacer cosas buenas, se porta bien, le cae bien a los demás. Yo sé que a algunos de ustedes no le caen bien a alguna gente, pero vamos a cambiar. Padre, oh bendito eres Elohim, grande, todopoderoso, excelso y magnífico. Cuánto necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos demasiado de tu ayuda. Necesitamos demasiado de que se extienda su mano sobre nosotros. Necesitamos tener esa experiencia espiritual que nos transforme, que nos fortalezca, que abra nuestros ojos y veamos, Señor, que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que aunque se haya levantado un gran ejército y aunque se haya hecho maldad y haya opresión y estamos viendo vientos de guerra y vientos de opresión, Padre, mi corazón no se va a conmover. Voy a estar firme, plantado sobre la roca. Vamos a tener corazones firmes. Nuestras mentes van a estar firmes. Estamos enfocados en ser luz, en ser sal,
Estamos enfocados en representar bien tu nombre. Estamos listos, Padre, para ser usados por ti, para que aquellos que no te conozcan, Padre, puedan elevar sus manos al cielo y cantar la alabanza a Jehová, cantar alabanzas a tu nombre, porque tú has hecho grandes maravillas. Oh Elohim, que sea pronto y en nuestros días, Padre, que nuestro Mesías pueda retornar para que haya justicia, Señor, y aquellos que se esforzaron por caminar correctamente, por actuar correctamente, por romper con los vicios, romper con la maldad, con el pecado, romper con lo que nos separa de ti, Padre. Aquellos que están caídos, aquellos que están lejos, que no perdonan, aquellos que, Señor, sus vidas han sido vidas de desastre. Padre, yo veo tu mano extendiéndose para levantar hombres y mujeres firmes que amen, que te amen, que te busquen, que se entreguen a ti, que vivan correctamente, que hagan obras de justicia, de rectitud, que tu nombre esté sobre ellos, Padre, y sea reconocido ese nombre. Creo, mi Elohim, con todo mi corazón y con toda certeza de fe, Padre, que este pueblo que me ha escuchado y los que me escucharon a la distancia, Elohim, tú has de ministrarles y has de fortalecerlos en su fe y has de darle experiencias pequeñas, pero sobre todo le vas a abrir los ojos para que vean las experiencias, para que vean tu presencia, para que vean tu mano obrando, para que vean tus ángeles manejando las situaciones a su favor. Y aquellos que se levantan en contra de nosotros mirarán la ciudad sobre el monte y temerán, y respetarán tu nombre. Padre, que sea así sobre mis hermanos. Oro que sea así. Te pido, mi Rey, que aprendamos a perdonarnos, que aprendamos a perdonar nuestros errores, que dejemos de acusarnos, ya no más acusaciones sobre mí, ya no más menosprecio sobre mi vida. Mi vida costó el precio de la vida de Yeshua. Mi vida costó el derramamiento de la sangre de mi Mesías. Mi vida costó el que Él, siendo en forma de Elohim, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que vino a rescatarme. Mi vida ya no más será menospreciada, ni por mí, ni por los hombres, ni por nadie que esté a mi alrededor. Mi vida tiene valor delante de tus ojos y yo voy a representarte dignamente, Elohim. Voy a caminar dignamente. Ya no más nadie cabalgará sobre mí como si yo fuera una alfombra. Ya nadie me pondrá en el piso y ya nadie podrá menospreciar mis errores. Mis errores me ayudarán a crecer. Mis errores me ayudarán a derrotar el gigante que cada día crece delante de mí. Ya no más. Ya voy a enfrentar aquellas cosas, Padre, que me hacen caer. Las voy a confrontar de frente y no más. Porque yo soy un hombre de Elohim. Yo soy una mujer de Elohim. Mi familia es de Elohim. Mi familia lleva el nombre del Eterno. Mi casa lleva el nombre del Eterno. Yo no voy a fallar más. Voy a esforzarme por hacer lo correcto. Y los que me vean, verán la transformación. Verán el crecimiento. Verán el cambio. Van a ver a un hombre que se entrega verdaderamente. Un hombre que se compromete. Elohim, oro por mi familia, mis hermanos, para que seas fortaleciéndolos, Padre. Bendícelos, Padre. Fortalécelos, Padre, te pido. Ayúdalos, mi Rey. Ayúdalos, mi Rey. Ayuda a mi familia. Ayuda a mi esposa, a mis hijos, mis cuñados con sus esposas y sus hijos. Ayúdalos. Ayuda a mi suegra con su esposo, Padre. Ayuda a la familia de mi esposa, a mi familia, Padre. Oro, Señor, para que traigas calma en medio de la tempestad de mi casa, en casa de mis padres. Mi Rey, que ayudes a mi madre, Señor.
que le des alivio y descanso, alivio. Que la sanes, Padre, cualquiera que sea la condición que está teniendo ahora. Sobre mi papá también, Padre, fortalécelo, Señor, y tráele shalom, tráele paz a mi Padre, Señor. Oro por mi hermano José Manuel. Oramos por nuestro hermano José Manuel, mi Rey. Todo vestigio de maldad en su cuerpo, todo desorden en su cuerpo, Padre, oramos para que seas tú ordenándolo, ayudándolo a sanarse, a liberarse de toda enfermedad que no conocemos. Sana a mi hermano José Manuel, y si hay alguno en medio de nosotros que necesita la fortaleza y la salud, Padre, que haya salud en este lugar, que veamos los milagros de la salud sobre este lugar, sobre mi familia, mis hermanos, Señor, su familia. Oramos por Bill, el esposo de Rita, y por Rita y por Carmen, Padre, para que los fortalezcas pronto, les saques de esas condiciones, los sanes, Padre. Aleluya. Oro por mi hermano Jaime, por Shirley, Señor. Ayúdalos también a ellos a restaurar su salud, a ser fortalecidos para que puedan venir a la congregación y regocijarse con nosotros aquí en la congregación, Padre. Oh, mi Rey, oro por tantas personas que están en necesidad, en salud, Padre. Ninguna plaga tocará nuestra morada porque hacemos lo correcto. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Oro para que el Padre te proteja de toda plaga, de toda enfermedad. Aleluya, de todo cazador que acecha al mediodía, toda peste destructora. Oramos para que esta congregación lleve el nombre de Elohim, caminando en salud, en vida, en fortaleza, caminando en libertad. Aleluya, aleluya, Padre. Gracias, eterno. Gracias, eterno. Gracias, eterno. Que sea así sobre mis hermanos que nos ven a través de los medios. Que haya testimonios grandes a través de los medios, a la distancia, en México, en Argentina, en Chile, en Perú. Los hermanos que nos ven allá en Ecuador, en Venezuela. Oh, Padre Santo, muévete a placer, muévete a placer, muévete a placer, Señor, en las naciones, Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén y amén y amén. Aleluya. Si me estás viendo, gracias. Gracias por sintonizarnos y estar en nuestro canal. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like y pon un comentario dentro de la enseñanza. Abajo pon un comentario ahí en YouTube. Necesitamos sus comentarios, eso nos ayuda para que estos mensajes los reciban más personas. Gracias por estar con nosotros, que tengan una linda semana en preparación próximamente para la convocatoria, para la asamblea de las trompetas, así que lo esperamos pronto, ¿ok? Shalom, Shavuot Tov.